yo no sabía que tenía hipotiroidismo. Claro. Estaba por las nubes. Estaba agotado, entonces el hacer deporte y cansarme y necesitar, no había ni sueño que reparara eso, ni alimentación. Y yo, claro, eso te empieza, a mí me creaba un diálogo interno que me decía, estás acabado ya tu prime. Con lo que has sido. Con lo que tú has sido. Pero yo decía, ya mi prime ya pasó, ya estoy en declive. Que además tú nos lo explicaste. Tú cada vez que te he visto, que ves por primera vez, después de meses o eso, a un amigo, a una persona, te salen durante 5 o 10 segundos algo que es más femenino que masculino, que es... Yo nunca había leído, solamente había leído guiones de un presupuesto máximo de 3 millones de euros. Nunca había leído un guión de un presupuesto de 180 millones de euros, $2. Entonces, no sabía imaginarme. O sea, me lo imaginaba, pero no me lo podía imaginar tan grande como... Entonces, bueno, de niños tenía sueños, pero tengo que decir que la vida ha sido y es tremendamente generosa conmigo. Recuerdo que quedamos en Barcelona a cenar, estabas en mitad de rodaje. O sea, ¡guau, tío, qué fuerte! O sea, ahí estaba en el hoyo máximo, esa cena en Barcelona, ¿te acuerdas? Es que me acuerdo, yo estaba sentado esperándote y llegas y digo, ¿pero este tío qué coño le pasa? O sea, estabas en la cena mirando al suelo, estabas así, no sé cuántos, y llega un momento que me dice, perdona, Tony, y además medio titubeando, digo, o sea, la voz baja y esto, dice, es que no sabía ni venir. Hoy nos visita alguien que ha interpretado a héroes, villanos, mutantes y boxeadores. ¿Quién no conoce a Alex González? Uno de nuestros actores más queridos, pero hoy le vamos a conocer más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en pantalla. Alex no solo se transforma para hacer un papel, también lo hace cuando necesita reencontrarse consigo mismo, atravesar una crisis o reinventarse desde el caos. Alex, bienvenido. Cuántas ganas teníamos de hacer este podcast. Sí. Y bueno, darte las gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Tony. Es un placer estar... Es un placer verte, es un placer... Que hacía 2 meses que no nos veíamos y me habías dicho, oye, tiene narices que nos tengamos que ver y saber de nuestra vida por un podcast. Pues sí, pero bueno, así es nuestra amistad. El caso es que da igual el tiempo que pase, que lo que hay siempre está igual de fresco. Y bueno, para mí es una de nuestras conversaciones, la única diferencia que tenemos aquí un micrófono y unas cámaras. Que habrán, espero que miles de personas que luego vean nuestras divagaciones. Sí. Fíjate, lo primero de lo que quería hablar es cuando te conocí, 2018. 2018. Hace 7 años, tú tenías 38 años y... Algo curioso, pues yo creo que bueno, cuando nos conocimos en consulta, viniste para mejorar el ámbito deportivo, vigilar tus hormonas, etc. Y enseguida dijimos, oye, vamos a quedar fuera, que se alarga mucho la consulta, y a la semana siguiente estábamos en un VIPS hablando y ya nos quedamos 4 horas. Sí. Y fíjate, me hablaste algo que me suele pasar muchas veces con muchos pacientes, que se me abren y me cuentan internamente situaciones o tránsitos por los que se encuentran en su vida. Y me dijiste que en ese momento, cercano a los 40, y que además es algo que le suelen ocurrir a pues, también actores, a gente pues, que se dedican a la música, etc., estabas en una crisis y me llegaste a decir, joder, Tony, es que no sé si quiero ser actor. No sé si te acuerdas de esa conversación y el tránsito en el que estabas y acercándote a los 40 y estabas con esa incertidumbre. Sí, fíjate qué bonito poder hablar de las cosas cuando ya han ocurrido y tener ya la respuesta a lo que vino después. Pues sí, al final lo que te puedo decir ahora es que en ese momento la duda que tenía era por amar tanto esta profesión, no amarla solamente porque al principio es un amor unidireccional en el sentido de que todavía esa profesión no te ha dado nada, ¿no? Simplemente es tu deseo de... Pues bueno, pues el deseo de un niño que sueña con, en este caso, ser actor, con interpretar, con poder contar historias, pero luego ha sido bidireccional porque esa profesión me ha dado muchísimo. No podría estar más agradecido a todo lo que me ha dado la interpretación, que no es solamente el trabajo en sí, sino creo que me ha permitido... viajar, conocer, descubrir, conocer a personas maravillosas. Al ser un trabajo introspectivo,
que te da la oportunidad de conocerte, no solamente a través de ti, sino a través de otras vidas. ¿Qué conozco yo de eso? Y también hacerlo sin juicio, pues también creo que me da la oportunidad de crecer yo como persona. Entonces, en ese momento lo que me pasaba era que sí, tenía una pequeña crisis y no quería tener una relación con la profesión que fuera meramente económico o por una situación socioeconómica o lo que fuera, ¿no? Es un amor tan puro que digo, necesito recuperar esa pureza, y si es algo que voy a hacer como un trabajo, pues prefiero dedicarme a otra cosa. Al final las crisis siempre vienen retroalimentadas por otras muchas cosas, personales, hormonales, incluso cosas que ni siquiera eras tú. Bueno, tú en tu caso sí, porque te dedicas a esto, pero el resto de los... Lo que tú has dicho. Cuando una persona tiene una crisis, yo lo veo mucho en consulta, tiende a montarse pajas mentales sacando teorías de por qué me está pasando esto. Sí. Y no tenemos ni idea. Claro, por ejemplo, en ese momento yo no sabía que tenía hipotiroidismo. Claro, claro. Estaba, y la tenías por las nubes. Estaba agotado. Entonces, el hacer deporte y cansarme y necesitar... No había ni sueño que reparara eso, ni alimentación. Y yo, claro, eso te empieza... A mí me creaba un diálogo interno que me decía... Estás acabado ya tu prime. Con lo que has sido. Con lo que tú has sido. Pero yo decía, ya mi prime ya pasó, ya estoy en declive. Y fue tan sencillo como que me lo detectaste tú, hipotiroidismo muy leve, y tomando una medicación a las 4 horas me había cambiado. Con lo cual lo de las crisis a veces también sí, ojo. Depende de tantas cosas. Y bueno, a día de hoy puedo decir que me reenamoré de mi profesión más que nunca. Estoy viviendo como un segundo amor con mi profesión, además de una forma más madura, podría decir, porque realmente no puedes amar del todo lo que no conoces. Ahora conozco mucho mi profesión y haberla podido explorar desde otros ángulos también, como la producción, me ha permitido poder conocer más la profesión. Una profesión que además está muy viva, porque no es lo mismo la industria del cine y la televisión ahora que hace 10, 15 o 20 años. Y es decir, que hay que ir adaptándose a todo, pero sí, estoy viviendo un segundo reenamoramiento de la profesión. Fíjate que en el año 2018, cuando estabas en esa cierta crisis, yo creo que quizá también venías algo supeditado a todo lo que fue pues, la mega exposición que tuviste en El Príncipe, creo que fue el año 2014, ¿no? Sí. Claro, yo recuerdo, aún no te conocía, y ya leí alguna entrevista que habías hecho de que te había supuesto cierto impacto. Incluso, esto ya me lo contaste después, el ir a la pizzería que normalmente tú ibas, y es que ya ni poder tomarte una pizza con tus amigos sí. en la pizzería a la que ibas todos los jueves, etcétera, Sí. y que había sido demasiada exposición y abrumador. Y hoy en día que se habla mucho ya de la salud mental, de la presión, de las situaciones en cualquier ámbito profesional donde la persona en muchas ocasiones no puede superar pues, aquellas expectativas que tiene desde un inicio. Pues tú cómo viviste esa época del Príncipe, creo que venías también, oye, pues de rodar en Estados Unidos, X-Men, etcétera, sí. y de repente pues estabas en todas las portadas, pues y tenías un cúmulo de fans esperándote. Sí. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva ya tras 10 años? La verdad es que todo en mi vida siempre ha sido muy gradual. Incluso he llegado a tener la sensación de que como que siempre llego tarde. Siempre llego, la verdad, llego a todo lo que... a casi todo lo que me propongo y esto, pero hay momentos que pienso, no voy a llegar por la dichosa, maldita comparación, ¿no? Porque al final, si llegas a tiempo o no llegas, es porque tienes un referente de otras personas que admiras que lo han hecho. Y esto es una cosa que yo antes hacía mucho. No sé quién ya con 25 años había hecho y yo tengo 27 y todavía no. Eso lo hacemos todos. Creo que lo hacemos todos, ¿no? Pero es un flaco favor que nos hacemos porque... Es decir, la comparación... Pero bueno, en mi caso, pues, por suerte también todo me ha llegado muy progresivamente. Esa popularidad que me dio esta serie El Príncipe también fue muy gradual porque, bueno, pues yo ya llevaba 10 películas, 12 series y esa fue la serie que más me conectó con el público. Y esa popularidad, pues, por suerte yo no me pilló con 20 años, que no tienes tantas herramientas. Yo ya tenía 30 o 31, así creo. Pero, a ver,
siempre lo he vivido con mucho agradecimiento, porque además el público siempre es muy cariñoso conmigo. O sea, es que creo que no tengo haters, o si los tengo es que nunca he visto Yo ningún pocas comentario y veces, sí, sí. me siento muy afortunado porque el trabajo que hago no es un trabajo que haga para mí, lo hago para el público, si no, no tendría trabajo y ese público, pues conectar con él y que encima me traten con tanto cariño y respeto. Pero es verdad que en ese momento era un poco abrumador también la exigencia de la autoimagen de decir, no puedo fallar, ¿no? Ahí ahora tengo como esa conexión con el público y luego en ese momento estaba el momento paparazzi, que ahora ha cambiado un poco también, pero sí tenía un poco la obsesión de salir de casa y siempre escuchar el clic, clic, clic de dos o tres fotógrafos fuera que lo normalizas, pero luego te das cuenta de que en realidad vas con el cortisol por las nubes. Y luego ya ahí creo que entramos en otro concepto que es que creo que cuidado a veces también con lo que... No con lo que deseas, sino con el concepto que tienes de las cosas. Creo que si el concepto que tienes de eso es que es una agresión para ti, tu cerebro Lo va a evitar. subconsciente lo va a evitar. Lo va a evitar y va a hacer todo lo posible para que no te sometas a ese estrés. Y, y luego he entendido que años más tarde, la crisis que yo he tenido de decir a lo mejor no quiero ser actor, creo que era una forma en la que mi subconsciente Protegerte. me estaba protegiendo de, bueno, pues si sufres tanto con eso, mejor nos salimos de aquí. Y me puse a investigar, me puse a aprender, por ejemplo, de mundo de empresas, de mundo de números, es decir, de la otra parte de mi cerebro que nunca había ejercitado y que yo mismo había decretado. Yo no sé de números, yo no sé de empresas, pues me puse a ver qué sabía yo de eso. Y luego, al final, lo bonito es que cuando me empecé a interesar por la producción, pues los dos mundos se unieron, lo que yo ya sabía de la interpretación y lo que había investigado sobre números o empresas, pues pudieron converger esos dos mundos y seguir aprendiendo. Pero no sé, Tony, es tanto que nos queda por descubrir en todos los planos que yo mismo me sigo sorprendiendo pues de hoy de poder darte este enfoque que a lo mejor hace un año no hubiera podido, pero digo, creo que al final es nuestro cerebro protegiéndonos de... Como cuando tienes un desamor y dices, no quedan hombres buenos o no quedan mujeres buenas. Creo que tu subconsciente te da la razón y no encuentras personas que merezcan la pena, cuando el mundo está lleno de personas que merecen la pena por descubrir. Pero creo que nuestro subconsciente nos da la razón con todo lo que decidamos que es malo para nosotros. A colación de todo esto, es que me encanta. Yo sé que eres un enamorado de la filosofía, de la Sí. psicología y así nos pasa divagando. Que no vamos a Júpiter. A ver cómo montas luego el podcast para que no te queden 5 horas. Por eso te quiero decir. Pero es que hay una cosa que has dicho que me encanta y es verdad. En muchas ocasiones nuestro sistema nervioso está creado para protegernos de aquello que nos duele. Y cuántas cosas que nos duelen a los 20 años y damos por hecho que yo esto no lo quiero hacer porque yo soy así, sé lo que me conviene, a los 30 años dices, pero qué narices, yo esto lo quiero atravesar, me quiero enfrentar, incluso quiero sacar provecho de aquello que yo he interpretado que me hace daño, pero de aquí puede salir mucha de lectura. Entonces, en unos tiempos, a nivel de psicología y muchas divulgaciones, etcétera, te hablan de elimina lo tóxico, elimina las personas tóxicas. ¿Cuántas relaciones, personas, trabajos, procesos habremos quitado de nuestra vida porque interpretamos y damos por hecho que esto es tóxico para mi vida? Porque además incluso lo somatizo. Si es que se me dispara la adrenalina y tengo taquicardia y se me duele la cabeza, el día que quedo con esta persona y me habla de esto, otra vez tocándome las narices. Y a lo mejor a los 5 años te das cuenta y dices, hostia, ya esto no me duele que me digan esto. Es más, me siento más fuerte cuando alguien me habla de esto, incluso les hago una lectura positiva. Y yo antes interpreté que esto era tóxico. Cuando tú en el trabajo, o sea, tú me decías, ya no me llena, ya no esto, lo otro, no sé cuántos, te estabas protegiendo y estabas viendo parcialmente tóxico a lo que ahora de nuevo estás enamorado. Totalmente. Totalmente, Tony. Añadiría eso un descubrimiento que he tenido, bueno, un microdescubrimiento, ¿no? Pero que, ¿sabes cuándo a veces? Bueno, el otro día leí una frase que me encantó que decía algo así como las críticas o los juicios de lo que... cuando criticas a alguien, en realidad estás declarando
en voz alta lo que no soportas de ti mismo. Estás hablando más de ti que del otro. Claro. Y dije, wow, fue como ponerme un espejo delante y decir, vale, me guardo esta frase para tenerla en cuenta y poder hacer autocrítica de mí mismo. Eso que no soporto de alguien que, ay, es que esta persona es... Ya, pero al de al lado no le llama la atención porque no le resuena. Me resuena a mí porque es la parte que me da miedo de mí, ¿no? Y con lo que decías de lo que es tóxico o no, creo que también a veces, al final, hablando en términos de energía, que bueno, esto ya es un tema que cada uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo creo mucho en esto y en nuestro nivel de vibración y demás, y de que al final atraes lo que tú eres, porque somos todo, ¿no? Sería absurdo decir yo soy, no puedo decir que soy algo porque he sido tantas cosas que no puedo afirmar con certeza que sea algo, pero vamos transitando y hay momentos que estoy más criticón y me junto con gente que critica. Y el que fuma se sale a fumar con gente que fuma. Y el que hace running se va a hacer running con gente que hace running. Y es decir, que al final a veces decimos, no, es que la gente es muy superficial. Y de nuevo utilizo esta herramienta y digo, espera, si pienso que la gente es superficial es porque igual en este momento de mi vida yo estoy siendo superficial porque creo que al final terminas estando en el entorno en el que tú estás vibrando en ese momento. Totalmente, mira, si yo hago un vídeo o este capítulo, yo tengo un día de bajón y yo tengo la inercia de que siento que necesito el aplauso, aunque haya sido una mierda, perdón por la expresión, este podcast yo se lo voy a enviar a mi madre, porque sé que a la 1:30 me va a decir que es maravilloso, que ha estado increíble. Si yo, por bien que lo haya hecho, ese día estoy predispuesto a mejorarme, ver mis puntos flacos, se lo voy a enviar a mi padre o a mi hermano. O sea, sabemos a quién llamamos y con quién nos relacionamos. Totalmente, sí. Como sí. cuando quieres rajar de tu ex, lo que sea, sabes a quién te va a decir, pero tío, tú te has visto quién eres, pero si es que no sé cuántos... Y a lo mejor llamas a otra persona que te dice, bueno, ya, pero mírate al ombligo, tío, porque te pasa siempre lo mismo. Entonces, sí. Sabemos a quién llamamos y con quién nos relacionamos. Yo por eso muchas veces no te llamo, porque digo, tío, paso de que Tony no me va a decir lo que quiero oír, así que no lo voy a llamar. Totalmente. Oye, mira, estábamos hablando de todo lo que es la exposición y todo lo que supone en muchas ocasiones estar supeditado, en cierto modo, a una comunidad que te está viendo. Vi hace poco una entrevista de Jaime Lorente, ¿vale? El actor que trabajó y se hizo famoso en La Casa de Papel, se le hizo Uri Sabat. Bueno, hay momentos de la entrevista, la verdad que pues, para mí estelares. No sé si a ti te habrá pasado tanto con algún papel, pero él hablaba que, claro, pues él siendo... pues mucho más niño que tú, a lo mejor a los 2014, 34 años tenías, pues claro, él fue más joven cuando hubo todo el boom de La Casa de Papel, y él hablaba, ¿no?, del shock para él, lo que significaba que la gente buscaba el personaje de La Casa de Papel y la disonancia cognitiva, en cierto modo, o sea, un poco el shock de decir, sí, hostia, nadie me busca a mí, nadie me quiere a mí, la gente da por hecho que yo soy como este personaje, esto estoy seguro, pues... Sobre todo yo creo que es cuando le viene un gran papel a una persona muy joven y aún no tiene un catálogo de papeles anteriormente, pero no sé si en tu caso a lo mejor con El Príncipe o si te ha pasado con que la gente te haya identificado con papeles y no tanto por la figura de Àlex González. Me vienen dos respuestas que te quiero dar. Uno que, en el caso de Jaime y de todos los protagonistas de La Casa de Papel, yo creo que aparte es que ellos han vivido algo de lo que no había un histórico todavía. Es que era un fenómeno, claro, es que lo que a mí me pasó es que tuve la grandísima suerte y una bendición de Dios que hacer una serie, que es lo que desea siempre, poder conectar con el público, y es un milagro, es una posibilidad muy remota, y me pasó, pero me pasó en España. ¿Era tu primera serie? No, era la número 14 o así. ¿Ya llevabas 14 series? Sí, por eso te digo que en mi vida ha sido muy progresivo todo. Y es verdad que con mi primera peli me nominaron al Goya, que también eso es peligroso, pero te lo cuento luego en otra... ¿Cuál es? ¿Es la que haces de boxeador, no? Sí, se llama Segundo Asalto. Y es verdad que... Pero espera, te lo cuento ahora, que es que ya empezamos a divagar. Se me va a olvidar lo que te quiero contar. No, que para reforzar lo que dice Jaime tengo que decir que ellos no había un histórico de lo que es reventarlo en todo el mundo.
con una serie española que además creo, no quiero meter la pata, pero creo que después de emitirse en la cadena se canceló y luego llegó a España una cosa que se llama Netflix, que no existía y la metieron en el catálogo y pasó lo que ya todos sabemos, pero creo que, claro, que ellos no tenían un referente todavía porque no había ocurrido. Ellos han sido los primeros a los que les ha ocurrido, más la otra herramienta que se llama Instagram, que es pasar de 100.000 seguidores a 20 millones. Entonces, hostia, eso creo que debe ser muy difícil de gestionar, muy difícil, y más siendo... Pero luego me viene otra cosa que me pasó hace poco que te quiero contar para decirte que yo, por suerte, la verdad que es que eso lo tengo súper disociado. O sea, no me afecta para nada. Tengo muy claro... A mí me gusta imaginarme como los vínculos afectivos como... Me ha resultado muy saludable para mí ponerlo como por 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, si un amigo, pocos amigos tengo en el 1, en lo más cerca a mí, tú eres uno de ellos, y luego, pues no es que lo clasifiques en plan mentalmente, pero 2, 3, pero si alguien que le he puesto en el número 4 me falla, no me duele tanto. No te duele tanto. No me duele tanto. Y eso es un ejercicio que tuve que hacer de psicología para que... Soy muy sensible, me afecta todo mucho, la verdad. También me ayuda mucho en mi trabajo, pero eso me ayudó. Entonces, quiero decir que sé cuál es mi vida como Alex y también sé lo que creo que el público puede esperar, como me pasa a mí. Como me pasa a mí con otras, no sé, como con otros actores o actrices que admiro, o incluso presentadores, o incluso la imagen que se puede tener de ti, de Tony médico, y lo que esperas. Pero al final ni siquiera depende de mí, porque o sea, quiero decirte, puedes hacer una autoimagen que te vaya... A mí me pasó, por ejemplo, con El Príncipe, pues yo interpretaba la imagen iconográfica del héroe que salva a la chica. Hablo de arquetipos. Aparte de eso, yo a ese personaje hablaba con la voz más grave. Ya no me sale, pero como que era como que algo así, ¿no? Como que Morey hablaba un poco así. Y me acuerdo que estando soltero quedé con una chica y llegué y le empezaste a hablar con esa voz. Bueno, con mi voz le dije, hola, ¿qué tal? Y ella soltó una carcajada y yo no sabía de qué se reía. Y era claro, porque le chocó la voz, ¿no? Me podría haber sentado mal y decir, jolín, bueno, luego obviamente tuvimos oportunidad de explorar eso pero es verdad que quizá lo único malo de eso es que hay personas que te pueden llegar a responsabilizar de me has fallado, no eres lo que yo esperaba. Totalmente, ¿eh? Pero lo que tú esperas de alguien o lo que yo espero de mí es como cuando hace poco alguien me dijo, espero que no me decepciones. Y me dio tanto placer poder decirle, no depende de mí que yo te decepcione. Depende de tú las expectativas que tienes puestas sobre mí, porque claro, no nos conocemos lo suficiente como para que yo te pueda decepcionar. O sea, no depende de mí. Te cuento brevemente una historia que me pasó en Disney. Fui a Disney y entonces hay una figura en Disney que es una persona que es como el Fast Pass, que te lleva... que te lleva a todo y te lleva por los atajos y si tienes poco tiempo te hace la ruta en un día. Y como estás todo el día con esa persona, pues puedes hablar mucho y entonces me terminó confesando que él hacía un personaje, uno de los personajes de Disney. Y al final me dijo quién, pero no lo puedo decir porque es secreto de Disney, ¿no? Y entonces al final me dijo cuál era el personaje y de repente tuvo un momento así como de transparencia y me dijo, es muy duro porque cuando vienen los niños y me abrazan, sé que están abrazando al personaje, pero echo mucho de menos que me den un abrazo a mí y que no se lo estén dando al personaje que llevo. Y yo pensé, con todo el cariño, anda que no te queda terapia por hacer como me la he hecho yo, pero quiero decir que es como la imagen iconográfica de eso que dices, ¿no? Y creo que es simplemente tener claro que tampoco es tan importante. Estás haciendo un personaje, estás al servicio de... Al final hacemos entretenimiento. No es tan importante, en mi opinión. Es importante... Buah, Tony, me acaba de venir un recuerdo de que esta frase te la dije una vez cenando y me dijiste...
No se pueden decir palabrotas, pero me dijiste, Me acuerdo. te acabas de escuchar la Barcelona. gilipollez que acabas de decir. Te pegué en la mano. Me dijiste, te acabas de dar cuenta de la gilipollez que acabas de decir. Sí, sí, porque me dijiste, hombre, no me voy a comparar la importancia que tiene un trabajo médico como el tuyo o el de otras profesiones con el de simplemente entretener y ser un banal actor. Sí. Sí, tío. Sí, sí, sí. Supongo que era. No falsa humildad, o sea, en el fondo sí pienso que en la escala social pues está medicina, política, educación, que es imprescindible, y el entretenimiento creo que es importante. Y es salud. Y, jolín, a veces he tenido el privilegio de vivir situaciones de gente que me haya dicho, yo bajo este criterio de no es importante, que me hayan dicho, tío, estaba pasando un muy mal momento y poner tu serie en ese momento me ayudó. Y digo, lo entiendo porque a mí me pasa también, con programas, con series que veo que me ayudan a evadirme y me salvan de... Pero sí, bueno, no sé. Fíjate, estábamos hablando antes de... Te había hablado de la entrevista de Jaime Lorente y también Sí. hubo un punto que resuena mucho con todo lo que ahora estamos hablando y yo lo extendería más allá del arte dramático y las artes escénicas. Yo creo que todos aquellos que nos exponemos, y me incluyo yo, y por ejemplo, pues en el mundo del deporte, el mundo, por ejemplo, del fisioculturismo, que yo vivo muy de cerca porque como médico he atendido a muchos de ellos, y cuando uno entra en el gimnasio a los 15, 16 años normalmente no está pensando en ser fisioculturista, normalmente entra porque tiene una necesidad de cambiar corporalmente, etcétera. Y cuando uno se expone en cualquier carrera en la que vas a tener una comunidad que te sigue, como puede ser un actor, pues Jaime Lorente en la misma entrevista también decía que él desde pequeño había arrastrado la necesidad de ser visto. Y yo creo que en mayor o menor medida, cuando uno empieza a los 18, 19 años a tener tus sueños de desarrollo profesional, si eliges una profesión en la cual vas a ser visto, yo creo que al menos parcialmente pesa esa necesidad de ser visto, ser validado. Yo mismo, o sea, con el paso de los años he tomado conciencia, donde he ejercido como influencer, youtuber, como líder de opinión, pues ahora mismo creando todo esto, y es porque hay una herida infantil de ser validado por mi padre, etcétera. ¿Tú cómo lo vives personalmente? ¿O crees que en general también pues en la profesión, ¿vale? Del arte dramático, ese inicio cuando uno es un niño y dices, oye, yo quiero ser actor, ¿qué te mueve o qué te movió a ti? Fíjate, creo no, en mi caso estoy seguro que cuando estamos tan interesados en el autoconocimiento como tú y yo, que es que todas nuestras conversaciones son así, me he dado cuenta que mi cerebro me protege tanto que al final me termina dando la respuesta de lo que buscaba, pero me la da cuando estoy preparado para escucharla y cuando no me va a hacer daño. Y hace poco, por ejemplo, sí me he dado cuenta que yo, la verdad que desde pequeño sí tenía la necesidad de, bueno, como todos los niños, de jugar a hacer ser otros personajes, pero al mismo tiempo era muy tímido. Entonces era como que me manejaba entre ser extrovertido y la timidez, como siempre queriendo estar, pero, o sea, por ejemplo, queriendo ser el centro de atención, pero por otro lado... Sin dar la nota. Sí, pero por otro lado lo paso fatal cuando me cantan el cumpleaños feliz, porque no quiero ser el centro de atención, pero algo raro, la verdad, no lo sé, pero sí que... Espera, que no me quiero liar, Tony, ¿qué iba a decir? No, fíjate, con respecto... Yo empecé a entrenar muy, muy joven. Bueno, o sea, gimnasio, siempre he hecho mucho deporte, como sabes, pero a trabajos de fuerza empecé con 15, 16 años. Pronto también. Y la verdad es que ahora lo pienso y digo, o sea, yo no he sufrido de bullying. Bueno, creo que todos en algún punto, pero no como... Sí, recordamos. Sí, algún día sí. A todos nos han insultado. A todos nos han insultado, pero yo, por ejemplo, tardé mucho en desarrollar. Tardé mucho en desarrollar la voz, tardé mucho en desarrollar... o sea, siempre iba, como te decía antes, siempre... Por detrás. Siempre voy un poco tarde a todo, pero luego llego. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, típico que con 13 años estás con tus amigos y dices el pelo púbico, mírame. Yo tenía un complejo porque a mí tardé mucho en desarrollar el pelo púbico hasta pasados los 15. Con 15 tenía voz de pito, por ejemplo, ¿no? Y entonces...
Supongo que esa, o sea, nunca tuve mucho éxito, nunca fui un niño que ligara ni que llamara la atención. Y ahora, ¿cuántos años? 30 años después, digo, a lo mejor ir al gimnasio era una forma de necesitar ver en el espejo la imagen que yo tenía de lo que era ser un hombre. No lo sé, pero es una reflexión que hago ahora por primera vez porque lo pensé el otro día. Y lo del reconocimiento, pues creo que todos, en primer lugar, el primer reconocimiento que buscamos es el de los padres, aunque yo haya tardado tiempo en darme cuenta. Quiero decir, cuando yo hago una película, sí, la hago para el público, pero el primer público en el que pienso es mis padres, ¿no? Creo que al final... Aún lo sigues pensando, ¿no? Sí, sí, aún lo sigo pensando. Acabo de tener un evento familiar desafortunadamente desagradable, la pérdida de un familiar, y hace poco, y ayer mi madre me llamó y me dijo, nunca me ha dicho estas cosas, pero ayer me llamó y dije, mamá, estoy en mitad de promoción, pero es importante, dime. Me dice, no, hijo, solo te quería decir que estoy muy orgullosa de cómo has manejado esta situación, cómo has apoyado a tus tíos, cómo has estado... Y o sea, no hay premio, no hay premio en la vida que esté a la altura de que tu madre o tu padre puedan decirte que están orgullosos de ti. Porque, no sé, no sé realmente, porque quiero decir, ya con la edad que tenemos y todo, es curioso que al final esa validación siga estando por encima de cualquier... Es curioso o qué bonito que con 40 y tantos años podamos decir, pues es lo que hay, lo sigo esperando. En vez de fingirlo. Yo ya estoy por encima de esto. No. Incluso sin esperarlo, porque claro, yo no sé si te pasa a ti, yo ya no lo espero. Claro, porque... y te sorprendes a ti mismo decir, joder, pues sí, ya sabes las chorradas que nos enviamos en nuestro grupo de trileros, decir, sí. Y nos reímos de nosotros. ¿Tú te crees que aún seguimos haciendo estas gilipolleces? Sí, totalmente. No, que no me quiero liar, me ponías el ejemplo de Jaime, que sí, evidentemente trabajas para... Bueno, sí, supongo que hay algo de ser visto y es una mezcla de todo, pero sí creo que hay algo de ser visto. Bueno, yo aparte creo mucho en los signos del zodiaco y yo soy Leo, ascendente Leo. O sea, eres puro Leo. Soy puro Leo, egocéntrico y ya creo que lo tengo más o menos domado, pero sí hay mucho de eso. Oye, mira, antes te comentaba que nos conocimos en 2018, yo he vivido muchas etapas contigo y bueno, al igual que contigo, o sea, pues, yo pienso que tanto he podido ayudar a sanarse a muchos pacientes como ellos, sin lugar a dudas, me han ayudado. Con muchos de los pacientes al final pues acabas teniendo relaciones personales, intimidad, confesiones, etcétera. Ves su propio atravesar, a veces por sus enfermedades, a veces en el ámbito deportivo, con los deportistas con los que yo trabajo, contigo. Antes has hablado de cómo para conocer y realmente amar, integrar una profesión, un aspecto a una persona, también tienes que encontrar los antagónicos, los lados opuestos, incluso la incertidumbre de decir, lo quiero, lo amo, lo necesito en mi vida. Y has dicho que ahora justo estás en un segundo amor con tu carrera profesional. Y mira, yo me acuerdo de 2021, voy a contar una anécdota y un tránsito de 6 meses con los cuales estuvimos trabajando con varios papeles porque te exigían a nivel deportivo. Sí. Y creo que ahí volviste un poco a encontrarte contigo mismo. Mira, hay una frase, ¿tú sigues, te ha gustado las películas de Piratas del Caribe? Sí. La tercera película, que es Piratas del Caribe en el fin del mundo, creo que se llama, pues es la que van a buscar a Jack Sparrow, que está en el desierto. No sé si te acuerdas la escena que están pues, en el barco, pues todos los piratas que van acercándose al filo donde ya pues, el mar se hunde y ya van a pasar a toda... Empieza así la película, creo, ¿no? Sí, a los 15-20 minutos. Hay una frase buenísima porque todos se empiezan a acojonar porque dicen, madre mía, se nos va a caer el barco, vamos aquí a palmarla todos. Pues la actriz, la chica principal, empieza a ponerse asustadiza, etcétera. Y el capitán Barbosa, que es el que dirige, ¿vale?, a todos los piratas estos que están inmortales, se empieza a descojonar, empieza a mirar al infinito
mientras todos ven que es inevitable caer al abismo y a la incertidumbre, ¿no? Y hay una frase que me encanta y él empieza con con toda la lluvia, todo el agua y empieza: sin duda hay que perderse para hallar destinos inalcanzables, o de lo contrario todo el mundo sabría dónde están. Y empieza a descojonarse mientras ella se vuelve loca y él empieza a acariciar y dice: cariño, como no pasa nada, que hay que perderse para llegar a sitios que quizá nunca tú habías imaginado contigo mismo. Yo me acuerdo que en aquel año, llevábamos un año de pandemia, y seguías en esa cierta crisis, Sí. lo que has dicho antes, que si criptomonedas, que si libros de espiritualidad, que si me meto en esto, que he visto... estoy quedando con tal persona que me está hablando de estos negocios. Me acuerdo que cada vez que hablábamos me contabas, digo... Un negocio diferente. Negocios diferentes, me meto aquí, me meto allá. No recuerdo exactamente cómo fue, pero es algo así, corrígeme, ¿vale? O sea, porque me acuerdo, me llamas un día, esto era marzo del 2021, ya llevábamos ¿Qué un año. memoria tienes, tío? Es espectacular. Sí, era marzo, me acuerdo, del 2021. Sí. Vale, y me dices: Tony, te necesito y me tienes que echar un cable. Además, sabes que llevo años disperso, sin saber qué hacer con mi vida y a nivel también dentro del mundo como actor, ¿vale? No me llegaba nada. Hace tiempo me llegó un papel de Toy Boy, no sé si conoces la serie, pero es que tengo que hacer justo de lo contrario de lo que he hecho yo. Tengo que hacer de killer, de matón, de chulo, de fucker. Dice, no sé, no me siento a gusto. Dice, tío, pero es que ha pasado una cosa muy rara. Dice, llevo unos días aquí con el ordenador con las criptomonedas. Sí. Aquí a saco, pidiendo globos. Tío, y dices que hace 2 horas he ido al servicio, me he mirado, llevo unos pelos de espantapájaros que flipas. Me he visto la camiseta blanca llena de granos de arroz del chino que pedí ayer y dije, hasta aquí hemos llegado. He mirado el guión de Toy Boy y me tengo que convertir en ese tío. Pero es que además estoy hecho una mierda. Llevo meses sin entrenar, que tengo barriga, tío, que yo nunca tengo barriga. Sí. Y me acuerdo que yo creo que en esos meses, o sea, me acuerdo que hicimos toda la planificación, te levantabas a las 5 de la mañana, 5 o 6 días a la semana, pues nos pusimos a trabajar con uno de mis nutricionistas que te puse, que te llevaba a rajatabla y tú lo cumplías todo, te llevabas al rodaje, lo que tenías que comer, el blister de suplementación, el aeróbico, no sé cuántos. Bueno, creo que sí. Te quedaste impoluto y además me acuerdo que ese verano en alguna de las escenas decía, joder, me veo tan espectacular que me voy a ir a la playa a hacer un poco de postureo. Y dices, oye, claro, hasta te cambió el carácter porque me acuerdo que me ibas diciendo que te ibas mimetizando con ese personaje. A día de hoy esas fotos cada verano salen, el verano de Alex, y han pasado 4 años, y luego además vino la siguiente serie. Marea Negra. Era Operación Marea Negra. Operación Marea Negra, que también tenías que hacer de boxeador y tenías que salir con un físico y una forma física, claro, te ayudó, pues... Y yo creo que a partir de ahí tuviste otra vez de nuevo una reconciliación como actor, y fue de nuevo, pues como dice la frase, ¿no?, del Capitán Barbosa. Estuviste perdido durante años para encontrar algo que aparentemente no encajaba, que tú lo habías rechazado de inicio, y fue de nuevo otra vez enlazarte. Sí, al final, tío, es que es lo que decíamos antes, ¿no? Como dice Steve Jobs, decía Steve Jobs, lo fácil que es unir los puntos del presente al pasado, ¿no? Y dices, por esto hice esto. En Stanford, ¿no? Sí, en la charla en Stanford. Y entonces ahora donde estamos aquí charlando es muy fácil decir, claro, lógicamente tenías que transitar esto. Claro, tío, el ejemplo que has puesto de la película es perfecto, da un vértigo de la leche, pero en ese momento, y voy a utilizar un ejemplo que me pusiste tú porque creo que es maravilloso para que el que lo escuche le pueda servir, pero tú me hablabas en ese momento, que yo también tengo memoria, me hablabas de los gusanos, tío. Me hablabas de que el gusano, cuando va por el césped feliz, dándole el sol, comiendo una hojita por aquí, una hojita por allá, ¿qué puede ir mal? Está todo perfecto. Bueno, algún depredador, pero bueno, va todo bien. Ese gusano de repente un día tiene una llamada muy poderosa que le dice, para, te tienes que parar. Y el gusano no se plantea, uy, pero si... estoy en crisis, ni siquiera sabe lo que es una crisis. Hace caso a lo que le dice su naturaleza, se hace un ovillo y después de un proceso que no debe ser fácil para el gusano, sale una mariposa. ¿Quién le iba a decir a ese gusano que reptaba por el suelo que un día podría ser capaz de volar
una distancia de Madrid-París, que es la distancia media que vuelan las mariposas. ¿En serio? Eso dato Sí, no tío, lo sabía. 800 kilómetros es la media que vuela una Pues mira, un mariposa. gusano, lo que puede, si se lo dicen a un gusano, imagínate. Entonces tú me decías, me acompañabas de la mano y me decías, tío, vive el proceso, vive... Y dije, pues tío, pues ya está, pues voy a vivir el proceso. Estoy aquí, me dio por criptomonedas como me podía haber comer dado por arroz. otra cosa. Pero obviamente, estadísticamente, viendo mi vida, no era coherente, podríamos entender que no era coherente. Yo que me encanta el deporte, todo lo relacionado con la salud, la energía, la actividad, estar metido con 3 pantallas de ordenador. Pero tuve que transitar eso para luego encontrarme lo otro con más fuerza y con más amor. Pero sí, tío, ese proceso fue... Porque además no fue exactamente así, fue que yo me miré en el espejo con el grano de arroz y Lo me del miré grano sí que me acuerdo. con los pelos así y dije, pero tío, ¿qué me está pasando? Y recuerdo que le pedí al universo, a Dios, dije, le pedí, ayúdame, tío, ayúdame, sabiendo, esto no es coherente, ¿no? Y fue inmediato. O sea, esto fue un viernes, Sí, el por eso sábado me por la acuerdo. mañana me llamó el productor de la serie y me dijo, Alex, me gustaría que hicieras esto, tenemos poco tiempo y ahí fue cuando te llamé porque tenía 2 semanas para Claro, sí prepararlo me y era un acuerdo que cambio es que... físico Sí, sí. muy grande. Y, En Málaga, ¿no? Tenías que sí, rodar. Sí, en Málaga. sí, 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 me acuerdo que por Sí, eso ya sí, decías, sí. es que tiene que ser ya. O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer. Sí, 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 sí. Pasamos a una sección llamada mitos y realidades, Ok. ¿vale? Y me argumentas y profundizas en cada una de ellas, ¿vale? Vamos a un clásico. La fama da la felicidad. No. ¿El argumento o basta con...? ¿Qué piensas? Algo por lo que sueñan y anhelan, especialmente... Yo tiraría en esta... Nosotros no hemos vivido la generación de las redes, pero yo lo veo en niños de 15, 16, chavales de 20 y tantos, la identificación con que si esta persona es famosa, tiene tantos seguidores, etcétera, es que es feliz. O sea, empieza a existir esa identificación. Bueno, yo creo que viene desde precisamente lo que hablábamos del bullying. Lo contrario del bullying es estar en el otro bando, que es ser popular. Claro, desde la adolescencia ya pensamos eso, como este es popular será feliz, a saber sí, qué lleva por dentro. Ya, a saber qué lleva. No, yo la verdad no creo que... No está ligado para nada, yo creo. Es que no sé, creo que depende también para cada uno para lo que quiera la fama o la popularidad. O no sé, hay gente que lo utiliza para rentabilizar productos que venden en sus e-commerce Claro. o para alimentar el ego. No lo sé, para cada uno, para lo que lo necesite. Yo, desde luego, en mi caso, no. Me hace feliz estrenar una película y que la vea mucha gente. Y me hace feliz que me digan por la calle, me encantó, enhorabuena, sigue así. Pues sí, me hace feliz, pero bueno, la popularidad también trae otras cosas. Mira, Ben Affleck, leía una entrevista que decía, ser famoso es agotador, pero sí que es cierto que si la fama te permite tener dinero, eso sí que te acerca a la felicidad. Dice. Claro, yo creo que todo tiene su lado positivo y negativo. Creo que también cuando vives cierta popularidad, también todo conlleva una renuncia, ¿no? Como le dicen a Spider-Man, este don requiere una responsabilidad. Pues bueno, es una renuncia a tu vida privada también y a vivir ciertas cosas, pero también todo tiene la importancia que le quieras dar. No sé, pues igual tienes que un sábado te apetece ir al cine y sabes que te vas quizá hacer alguna foto con alguien, pues si ese día no te apetece, yo lo llevo fenomenal. Tony, es que si ese día no me apetece, pues me quedo en casa tan ricamente siendo consciente de todo lo bueno que me da también o sea, soy consciente de la profesión a la que me dedico y que puedo desarrollar mi trabajo gracias a esa popularidad del tamaño que sea. A veces fluctúa más, a veces menos, pero no... Si me quejara, pues Dios o mi subconsciente me lo quitaría, porque como bien hemos hablado, te protege. Si no te gusta, tu subconsciente te dice, no te preocupes, que no te voy a exponer a esta situación. y se te va. Bueno, que eso es lo que creo. Siguiente mito o realidad. Más entrenamiento es mejor entrenamiento. Y esto llévalo a todas las parcelas. Lo deportivo,
el entrenamiento para ser actor, para preparar un papel, el entrenamiento cuando te has metido en algún proyecto, que yo sé que muchas veces lo llevas al extremo, ¿vale? Entonces yo esto a nivel deportivo ya sé lo que ocasiona, pero ¿tú cómo lo vives? ¿Más entrenamiento es mejor entrenamiento y mejor resultado? Creo, Tony, corrígeme si me equivoco, pero con lo que sé ahora y con la edad que tengo, yo ya sé que no puedo entrenar 7 días a la semana como a mí me gustaría, como he hecho toda mi vida, y que lo he vivido con frustración, el decir, no me he recuperado, ahora ya sé. Y nuestro amigo Iván también me ha leccionado que me va mucho mejor entrenar 4 días y el descanso ahora es primordial y es parte del entrenamiento no activo. Pero con otras cuestiones como lo actoral, creo que hay que tomar acción masiva. Sí. Sí. Sí creo que hay que tomar acción Incluso masiva. obsesiva. Sí. Obsesión es una palabra que está muy denostada y que para mí no es una palabra mala o peyorativa. Para mí, creo, oye, que no estoy persuadiendo a nadie, estoy dando mi opinión. Sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero creo que para mí ha sido bueno. No sé si es bueno o malo, es que me da placer. Cuando no hablaba bien inglés y a mí lo que me pasa es que digo, estoy aquí y me imagino, no tanto visualizaciones ni nada, sino que digo, quiero estar aquí, del punto A al punto B. ¿Cómo llego? Tomando acción masiva. Tomando acción masiva. Entonces, ¿cómo? Es decir, no creo tanto en el destino, sí creo en mí y que las cosas dependen de mí. Y también ahí podríamos abrir otro debate de la autocrítica, la autoexigencia, el perfeccionamiento, pero sí pienso... Yo, por ejemplo, para esta película que he estrenado, La sospecha de Sofía, era un reto muy grande y sabía que o tomaba acción masiva sobre esto en base, por ejemplo, mi coach Manuel Morón, con el que trabajo siempre, le llamé y le dije, Manuel, tengo un proyecto, ¿me vas a poder acompañar 4 meses todos los días? Si es que no acepto el papel, porque no voy a poder prepararme. Entonces, acción masiva es decir, ¿cómo llego del punto A al punto B? Y todo lo que necesite, acción masiva durante un corto periodo de tiempo. No se puede sostener eso en el tiempo. Sí creo que también es importante el periodo de aprendizaje, absorción de lo aprendido y cómo lo colocas, eres parte del aprendizaje, pero creo que si quieres algo de verdad, hay que ir a por ello a muerte. Es que no creo que haya otra forma. Y también a veces te encuentras con que no lo deseabas tanto. Te digo otra frase que encontré el otro día que me encantó, me lleva acompañando una semana. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que puedes tolerar. Ah, qué bueno, ¿eh? No es que quiero, en modo, por ejemplo, fitness, no me gustaría tener este cuerpo. No es que lo deseas y no te llega, es que puedes tolerar lo que tienes ahora. Quiero aprender inglés, pero no es que desees aprender inglés, es que puedes tolerar que ahora mismo tienes un acento que no es el que... Entonces, hay cosas que no es que las desees, que no las puedo tolerar. Qué bueno, ¿eh? O sea, ¿Por qué en su momento vivía con los pelos así y con un grano de arroz pegado y con una lorza aquí? Porque lo podía tolerar. Totalmente. Hasta que llegó el día que no lo podía tolerar. No era tanto el deseo de a dónde quiero llegar, es que no puedo tolerar esto. Mira, esto es como lo que has dicho antes, que pensamos que tomamos decisiones o que ha ocurrido esto. En realidad no sabemos nada. Y muchas veces cuando se habla, es que tienes que salir de la zona de confort. Yo creo que la vida, y no sabemos por qué X razones, nos saca de la zona de confort cuando toca. Cuando toca. Cuando toca, no lo eliges. De repente, por crisis, catarsis. Se está tan bien en la zona de confort que dices, ¿en serio hay que salir con lo agustito que estoy aquí? Cuando eres adolescente, ¿por qué tengo que llegar a ser adulto? Pero sí, pero te mata la zona de confort, esa es la verdad. Claro. Entonces ya la vida se encarga. Mira, tú que también... Te ha sorprendido lo de acción masiva, ¿eh? No, me ha encantado. Es que me ha encantado. Me ha hecho reflexionar porque, claro, yo lo he llevado todo a mi sesgo de la medicina deportiva, donde veo tantas lesiones, donde veo tanto sobreestrés del sistema nervioso, inmunosupresión, veo muchos casos de gente muy jodida, que por entrenar, como tú bien has dicho, esa crisis, sobre todo a partir de determinada edad, donde uno se recuerda entrenando, no 7 días, mañana y noche, y siendo capitán general, luego trabajando, etcétera, y a partir de X edad, y pues el cuerpo no aguanta, y además hay otras responsabilidades de la familia, etcétera, y se pasa muy mal el que ha
el que ha tenido un nivel de rendimiento, o imagínate el deportista profesional cuando a los 35 o 36 dices, es que no voy, es que me rompo, me parto, etc. Entonces, ahí entrenar mucho menos, pero de forma muy eficiente, permite pues, el brillo del organismo, porque ya está preparado para eso. Pero claro, yo lo estaba pensando más en términos, por eso me ha sorprendido y me ha gustado, porque claro, es verdad, para determinados actos en la vida o consecuciones, es que tienes que generar la confabulación de que todas las áreas de tu vida estén dirigidas a ese objetivo. Sí, como decía antes, no de manera sostenida en el tiempo, a veces puede ser un año, a veces pueden ser 4 meses, pero bueno, como el ejemplo que hablamos siempre del cohete, ¿no? que lanza, o sea, creo que gasta el 75-80% del combustible en el despegue y con el siguiente 20% está orbitando años. A eso me refiero con acción masiva, ¿no? Con que ese cohete que despega no puede decir, bueno, voy a despegar un poco, luego pues no va a llegar a donde tendría que llegar el cohete. Me refería más bien a eso, ¿no? A acción masiva, de decir quiero algo y también es un acto de generosidad para quién le vas a ofrecer tu producto, ¿no? O sea, quiero decir, si al final es decir, quiero ser este determinado tipo de actor. Creo que también es una herramienta más pensar no solamente en ti para qué, sino pensar en quién va a disfrutar de las películas. ¿De tu 100% o de tu 30%? Ese espectador se merece, porque te va a regalar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Y si ese espectador nos va a regalar 40 minutos de su tiempo para ver un capítulo de una serie, ¿cómo no voy a haber tomado yo acción masiva para darle lo mejor? Y de otra forma, pues sencillamente selección natural de la vida, pues la vida te echa. Mira, siguiente mito o realidad. Aquí en nuestro júbilo espero que el público aprenda de muchas áreas y también me gusta traer la experiencia personal de cada uno, cómo se cuida, etc. Yo ya desde antes de conocerte ya veía cómo publicabas fotos haciendo la Spartan Race, corriendo, haciendo retos, con la bicicleta, etc. Y siempre has estado ligando al mundo del deporte, etc. La suplementación, fármacos cuando hay una enfermedad, tienes que estar bien para un rodaje, etc. ¿Son la solución mágica para ti? ¿Lo vives como, venga, de forma urgente, necesito buscar las soluciones rápidas? ¿O intentas buscar qué hay detrás de mi forma física, mi falta de concentración? Pues creo que una mezcla de las dos. Bueno, tú sabes la respuesta, obviamente, porque... Yo soy la mía, pero ¿tú cómo lo vives? No, tú sabes mi respuesta también, pero que está bien compartir lo que... No, porque tú eres parte, pilar fundamental en lo que ese apartado de mi vida conlleva de físico, mental y emocional. Pero bueno, pues creo que las dos cosas, Tony. Si no es así, dímelo, porque tú lo sabes mejor que yo, pero creo que por una parte pues sí recurro a suplementación y demás, pero fundamentalmente siempre tengo la mirada introspectiva de dónde viene esto, de no tratar de poner un parche. Bueno, incluso hasta hace poco, como bien sabes, tuve una lesión en el hombro que me llevó a no poder entrenar y era una gran frustración porque venía de... Has estado un año, ¿no? Un año sin poder entrenar prácticamente. Y ya tenía fecha para operarme. Además, me acuerdo que te llamé. Nada, Tony, por cierto, que me opero la semana que viene. Y me dijiste, y yo, desgraciado. Desgraciado, pero ¿por qué no me dices nada? Llevamos hablando de todo y esto no me lo cuentas. Sí, porque además quedamos la semana que... No, la semana que viene es que me opero. Igual me opero. ¿Y tú qué? Y entonces, bueno, pues ahí me pusiste en contacto con Roberto. Luego con Iván y bueno, y a día de hoy puedo decir que 4 meses después llevo ya 4 meses entrenando muy poco a poco. ¿Y por qué te cuento esto? Que ya lo sabes tú, pero bueno, porque al final no es solamente lo físico, con suplementación, con toda la aparatología que me puso Robert y los entrenamientos con Iván, sino luego la parte psicológica, ¿no? Pues como te decía, no quiero persuadir a nadie, pero esto es lo que creo yo. Creo que al final lo físico somatiza muchas cosas mentales. A día de hoy no sé qué era exactamente, pero sé que el hombro me explicaron que tiene que ver con sostener a lo mejor cosas que no estaba siendo capaz de sostener en mi vida personal y que tiene que ver con algo físico, o sea, mental y emocional. Y la recuperación vino pues por la aparatología, por los tratamientos con Robert, los entrenamientos con Iván, pero también por
poder identificar yo qué estaba sosteniendo en mi vida que no podía. Y realmente esto puedes creer o no, pero es algo como mágico. O sea, en el momento que creo que una mentira que te cuentas a ti mismo, yo lo visualizo como que es algo que tienes aquí, ¿no? Y te giras y no lo ves, pero lo sientes, y en el momento que decides contártelo con honestidad y ponértelo delante, es como que se desvanece, literalmente. No sé, lo visualiza así, que en el momento que me digo con honestidad algo con lo que estoy viviendo o a una parte de mí que no quería ver, se desvanece y da paso siempre a algo mejor. Gracias por compartirlo, Alex, porque mira, nuestro júbilo trata de eso, de cómo conseguir entre todos los invitados extraer perlas de sabiduría que construya entre todos ese júbilo global. Y como bien has dicho, yo como médico considero que siempre tiene que existir una inercia a buscar cuáles son las bases que están originando los signos o los síntomas que me están incomodando. Puede ser un proceso metabólico, puede ser un proceso hormonal, puede ser un proceso de intoxicación, puede ser un proceso psicoemocional que te está generando pues, una somatización, etc. Pero también hay que buscar, yo se lo digo muchas veces a mis pacientes, soluciones mágicas, porque dolor gratuito no. O sea, yo tengo pacientes, digo, coño, si no duermes, no pasa nada de vez en cuando por tomar una benzodiazepina porque estás trabajando a turnos. Si has tenido una noticia negativa, genial. Investiga. ¿Por qué te duele? ¿Por qué no lo superas? ¿Por qué repites un patrón? Pero si tienes que tomar durante unos meses un antidepresivo, somos conscientes de los efectos colaterales que los puede tener, pero gracias a eso no tienes taquicardias, puedes seguir comiendo, bendita sea también la farmacología, e integremos todo. Creo que también se lleva al Olimpo, ¿vale? En muchas ocasiones y nos enredamos con búsquedas. Tú y yo el primero, ¿eh? Tú y yo los primeros. Sí, pero lo bueno es que luego encontramos las respuestas. Yo también hubo una época de mi vida que la alimentación, el deporte, el trabajo, tenerlo todo tan perfecto y me gusta hacerme listas, tengo lista mensual, semanal y diaria de todo lo que tengo que hacer, y cuando no llego me estreso y al final eso te genera un pico de cortisol que dices, al final lo estoy haciendo peor queriendo hacerlo bien. Joder, en la época que de Robin Sharma a las 5 de la mañana, ¿te acuerdas? siguiendo minuto a minuto, lo tenías planificado todo tu sí, día. Tío, mucho tiempo, me levantaba a 5 de la mañana, o sea, pero fíjate qué extremos, es que yo creo que por eso soy actor y por eso porque paso del grano de arroz pegado a estar levantándome a las 5, hacer deporte, meditar, escribir, todas las tareas, todo perfecto, sí, y evidentemente era muy productivo, es la época más productiva de mi vida en todos los sentidos, tanto en el trabajo, en lo emocional, en lo familiar, pero ¿a qué precio? Tenía el cortisol disparado por las nubes. Entonces, a veces por querer hacerlo bien, lo haces peor que si simplemente... ¿Cuántos casos de personas conocemos que dices, fuma, bebe, sale de fiesta, se levanta tarde? Son gente que a mí en consulta me rompen la cabeza. Y digo, ¿será posible? Tiene unas analíticas perfectas el sinvergüenza este. Claro. Y bueno, no sé. Tony, no sé en qué momento, tío, yo tengo una pregunta que hacerte, no sé en qué momento la puedo hacer. Igual para el final, o sea... si te ha venido a tu cabeza es que es ahora. Es que veo que vamos avanzando y no me gustaría que se terminara... bueno... Suelta. Más que una pregunta es porque como te conozco y tú me lo has contado también un poco... Quiero decir que tú estás siempre en constante búsqueda y es una de las cosas que más admiro de ti. Que cualquier persona con todo lo que tú ya sabes, no de la vida y de tu trabajo, sino de ti mismo, y eres un inconformista, es como que sigues y lo que hemos hablado, que siempre te digo, tío, me sacas 4 meses, ¿verdad? Por lo que tú estás transitando, digo, cuéntamelo, porque siempre 4 meses después llego yo. Igual en 4 meses hago un podcast. No, pero, tío, hay una cosa que siempre me... Entonces, dicho esto, luego esto lo editas, esperemos que no lo edite y que tire para adelante, pero claro, tío, todos te conocemos por Antonio Hernández, médico, pero, tío, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de tu vida, que es que tú empezaste tocando el violín. Sí.
no tocando el violín, quiero decir, tú has dedicado gran parte de tu vida, muchos años, 8 años, hasta que sí. 8 años, muchas horas al día, ¿no? Los meses, o el último año, que era cuando más me preparé para, digamos, dar el salto potente que yo quería como violinista. Yo tenía 17 años, pues 5 o 6 horas más el instituto. O sea, luego mi vida era el violín. Pues, Tony, a mí siempre me ha llamado la atención el decir, jolín, tantos años, encima en una edad tan importante que cuenta triple, ¿no? Porque es tu infancia y tu adolescencia y mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha disciplina y muchos sueños de visualizarte a ti a dónde vas con eso. Y de repente siento como que parar y empezar otra vida nueva, que es la medicina, y como que tengo la sensación que nunca has mirado atrás a ver qué ha pasado con... no sé si has tenido una conversación con ese niño que ha dedicado toda su infancia a tocar el violín, y a veces me lo pregunto. Entonces, yo no sé si me quieres responder. Sé que es una respuesta difícil, pero lo que sí me gustaría, ya sabes que tú y yo hablamos también de psicomagia, de estas cosas. Entonces, yo te he traído un regalo. Hostia. Para que hagas con ello lo que creas que debes hacer. Vente. Esto es un regalo que yo te hablé de él, que te iba a dar en una cena nuestra en privado. Pero, tío, ¿sabes qué llevo para...? Esto es íntimo y privado. O sea, llevo un año para darte este regalo. O sea, te lo iba a dar en privado, pero como tú me has dicho que este programa... Bueno, esto es como en el cine, ¿no? La magia de la improvisación, ¿no? Sí, como tú me has dicho, al final, tío, también lo bonito de las redes sociales hoy día, tío, es el no prepararlo tanto todo. Y como tú me has dicho que Este podcast, y para todos los que lo estáis viendo, se lo he explicado a Alex. 10 años divulgando, supeditado a la figura del doctor Antonio Hernández, que ha supuesto mucha presión para mí, porque estoy divulgando conceptos que tienen que ser honrosos respecto a la verdad, respecto a la fisiología, respecto a lo que se divulga, etc. Sí. Enmarcan una figura que no se puede equivocar, pero que solo es algo de mí, no soy yo. Entonces, claro, este podcast va dirigido a eso, a encontrar mi júbilo, a encontrarme a Tony. Envolver regalos no es lo mío, como puedes ver. ¿En serio? Ahora hablaremos. Me has subido las pulsaciones, tío. Voy a mirar en el Garmin. Hostia, me has subido las pulsaciones, tío. Me has hecho recordar, tío, cosas de mi pasado y de mi... Hostia, se me han disparado las pulsaciones, tío. Y, tío, gracias, tío. Tony, esto es simplemente, tío, porque siempre he tenido la pregunta de... No me quiero poner muy profundo, pero al final, tío, hay un niño ahí que está esperando pues no sé si una respuesta, pero que de esto hemos hablado, Tony, que esto puede ser o que te dé por tocarlo o que te dé por... Yo creo que simplemente es darle un lugar. Igual coges el violín y lo estampas contra una pared y dices, la de miles de horas que dediqué con el violín de las narices, pero no lo sé, eso ya tú, en secreto, lo que quieras hacer. No. Esto es como cuando tú has empezado a hablar de tu infancia, de los recuerdos y las interpretaciones que también tenemos. Nunca sabremos exactamente qué nos movió ya hace 30 años, cuando yo estaba apasionado por el violín y me visualizaba siendo pues, concertista de violín, etc. Realmente tengo una parcela y tengo una, no sé si herida, pero sí algo en relación a la música. Si yo tuviera que decir que tengo algún don dado por Dios o que lo tengo endógenamente a mí, es realmente la música, no es la medicina. O sea, yo realmente cuando empecé a desarrollarme como estudiante de la medicina, en el violín, y esto que hemos hablado de la necesidad de ser visto, pues yo lo he tenido siempre. Desde muy pequeñitos, la obsesión de mi padre
conmigo y con mi hermano fue la educación, la que él no pudo tener porque no hubieron capacidades ni prestaciones económicas del pueblecito que él venía de Salamanca. Pues él nos tuvo muy jovencitos y su propósito fue pues, cogerse de la mano con mi madre y decir: a mis niños no les va a faltar absolutamente nada en cuanto a la educación. Nos metió muy rápidamente a estudiar yo violín, mi hermano piano. Pero bueno, en mi casa todo iba dirigido en cierto modo a demostrar a mi padre y a ser validados por su figura, que era el epicentro, porque a las 5 de la tarde él venía de trabajar y era obsesión. Y algo muy bonito, era obsesión el estudiar con nosotros, ver una película y sacar un resumen, ver los pros, los contras, hacer debates, ver el Tour de Francia y por la tarde analizar más allá de la etapa que había hecho Miguel Indurain, ya empezar a sacar y parecíamos ahí los tres interlocutores hablando de la etapa, luego escuchando a José María García. El violín yo lo viví pues como algo muy bonito. Mi padre acompañándome con todos los profesores particulares, hablábamos de pues, cómo estoy interpretando pues, esta obra, donde tengo dificultades, etc. Y ese último año, con 17 años, donde yo me tenía que presentar unas pruebas y iban relativamente a dar ese camino de crecimiento, donde yo ya iría con un profesor que me tenía que aceptar, etc. Y ya iba a validarme. En realidad, si yo miro hacia detrás, con 15, 16, 17 años, yo lo único que quería era la validación de mi padre, absolutamente. Y cuando llego a las pruebas y llego con una tensión de locos, a lo mejor a ti te ha pasado en algún casting, lo has preparado tanto. Mira, yo ahí, ¿cómo has llamado antes a la palabra? Acción masiva. Acción masiva, yo tuve acción masiva. Yo recuerdo ese año hacer el instituto, sacar unas notas brutales, pero mi mente solo estaba en el violín. Yo llegaba a casa y era violín, 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 violín. Recuerdo, o sea, a mí me apasionaba el Tour de Francia en aquellas épocas. Me encantaba verlo y por no perder, quitaba la voz y yo seguía tocando, pero para no perderme el ataque, pues eso era 1997, pues no me acuerdo si Viernes Ris o bueno, da igual quién fuera. Pero yo estaba viviéndolo, pero yo no podía perder horas. Entonces, claro, yo llegué con una tensión en las manos a la audición, eso fue horroroso. O sea, me temblaban las manos, la boca seca, pues bueno, como algunas veces que he tenido que dar una charla hace años y me ponía nervioso y encima te retroalimentas, te acojonas, te sudas, te estás diciendo de todo. Fíjate que era una audición de un curso de 7 días donde más o menos pues ese profesor me decía si me quería coger ya el año que viene y me quería llevar a la Orquesta Juvenil Española, etc. Y yo ya le vi la cara y dije, ni de coña. Fíjate lo que tú has dicho antes de cómo se protege el sistema nervioso. Mi pasión durante un año, mis horas de entrega, el pensamiento certero de que yo iba a ser violinista, iba a ser el mejor violinista, la paja mental, luego ya habría llegado a lo que habría tenido que llegar, pero yo tenía esa certeza y que haría lo que tuviera que hacer. Fíjate cómo tiene que ser el dolor que yo sentí por dentro con 17 años, que en realidad no lo sentí, pero algo ocurrió, que yo salí inmediatamente de la audición y yo a partir de ahí, me acuerdo que esto era en Denia, durante 7 días yo tuve que ya salir de nuevo a tocar varias veces, pero ya mi mente ya no estaba, dejo el violín. Y yo me iba por las tardes a la playa y me pasaba horas por la playa andando, etc. Y yo solo pensaba, ¿qué tengo que hacer para destacar? Porque yo no me puedo presentar ante el mundo. El mundo al final es una representación onírica. Cuando sales de tu casa y dejas a tu padre, pues al final la mente, el subconsciente busca un sustituto, que es la sociedad, el mundo, etc. Y con 16, 17 años, lo que tú has dicho, más o menos parcialmente, ojalá hayan críos que tengan tanta autoestima como para saber lo que quieren, porque endógenamente te lo pide tu corazón. Yo no. Totalmente. Yo recuerdo no sentir dolor, simplemente decir, tengo que sustituir esto por esto. Como cuando te deja una novia y a lo mejor dices, yo no he sufrido. Inmediatamente buscas con quién ya estar a las 2 semanas. Entonces, quizás por protección. Porque si te analizaras tanto, caerías tanto y sería tan doloroso que se ha roto tu sueño que te romperías. Y yo con 17 años no estaba preparado. Yo creo que
esto nos pasa también con el mundo emocional. Hay veces que decimos, esto no va bien, esto de sustituir una cosa por otra, una pareja por otra, y dices, pues me voy a permitir sentir el dolor. Porque yo inmediatamente ya en esos días, yo ya dije, ya está, voy a ser médico, porque el ser médico me va a permitir representar ante el mundo, ante mis padres, conmigo mismo, que, pues que voy a ser válido, voy a salvar vidas, voy a ayudar a los seres humanos. ¿Qué más glorioso hay que eso? Luego he descubierto con el paso de los años que médico significa evidentemente ser mucho más allá, me ha permitido sanarme a mí mismo, me ha permitido, pues como tú como actor, experiencias que van mucho más allá de acumular datos o de recetar, pero sin lugar a dudas quizá la vida lo tenía destinado para mí, no lo sé, por permitirme ahondar en, en todo Tony, esto. Gracias a ti por contármelo. Y bueno, y a pesar de que fue a través de algo doloroso, pero agradecido, igual que las miles de personas que les has ayudado a que su vida sea mejor, agradecido de que con 17 años tomarás esa decisión y... Oye, así y a hayas lo mejor me habrías conocido como concertista. Nos hubiéramos conocido de cualquier forma porque Seguro. estaba escrito que iba a ser así. Siguiente mito. Te paso la palabra. Vale, que seguimos, ¿no? Los hombres suelen hablar poco de emociones. Sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, es que justo tú y yo somos una excepción, porque yo tengo mi lado femenino muy desarrollado. Con esto no quiero decir que no quiero meter en un jardín. Real. Tengo mi lado femenino muy desarrollado. Sí, la verdad que lo tengo. Bueno, no sé cuánto me puedo extender o no, pero... 30 segunditos, venga, que quedan cositas. Sí, como sabes, me he criado en un matriarcado y yo concretamente sí hablo de emociones y trabajo con mis emociones y observo mis emociones porque aparte de que me guste es que trabajo con ello. Pero con mis amigos hombres es difícil hablar de emociones. Desaparecer de la escena es fracasar como actor, y esto lo podríamos llevar a todos los ámbitos profesionales, es decir, salirte eventualmente de tu profesión, quizá con la incertidumbre de qué pasa, etcétera, para luego retornar. O sea, esto tiene que asustar mucho, o sea, en tu profesión, ¿no? Creo que depende de a lo que dediques el tiempo en el momento que desapareces del foco y depende de si lo valoras en términos de proceso o de resultado. Puede parecer que esto que nos pasa tantas veces, ¿no? Que dices que ha sido de no sé quién y de repente lanza un disco y dices, que el proceso es invisible, que no porque no veas la semilla bajo tierra, cómo se está expandiendo, no quiere decir que no esté sucediendo. Está sucediendo, solo que está bajo tierra y no lo ves. Entonces, si desapareces para seguir trabajando en ti y cultivándote, creo que no es un fracaso. Yo al principio, durante 10, 15 años, hacía esto y, pues, por ejemplo, sentía que tenía que convertirme en lo que estaba haciendo, ¿no? Y que mi vida toda fuera así y además desde el sufrimiento. Erróneamente, no sé, pensaba que así lo sentía más, ¿no? Como lo siento más, llega más. Y me di cuenta que si no lo haces con placer, no llega. Es decir, que está bien hacerlo así, pero tiene que ser con placer. Incluso llorar o vivir algo que sea difícil, pero hacerlo con placer. Y ya saltando un poco al tema de la neurociencia, también me pareció peligroso el hablar en primera persona. Es decir, por ejemplo, estoy haciendo un personaje que es, del que hablábamos antes, el turco es un asesino, es un psicópata y no sé qué, y hablar en primera persona, un día supe que tu cerebro no sabe diferenciar si tú eres actor o arquitecto, pero te estás haciendo un decreto, una afirmación diciendo que tú eres eso. Y entonces ahora lo que hago es lo hago exactamente igual, pero simplemente me digo a mí mismo, yo soy uno que está al servicio de esta historia. Pero yo tengo mi vida, pero estoy al servicio de esta historia y lo voy a hacer y lo voy a vivir, pero desde el disfrute, desde el saber. Mira, actuar en inglés se dice play y creo que está muy bien dicho. Jugar. Es que al final tiene que ser un juego. Jugar un personaje. Sí, jugar a ser eso. Es verdad que al final, volviendo a la neurociencia, pues creo que sea cual sea tu método, si tú dedicas 12, 14 horas al día a tu trabajo, a dedicarte a eso con una ropa, vestido que es del personaje, a decir esas frases, a pensar, creo que sea cual sea tu personaje,
al final te empiezas a convertir en eso. Un rodaje que se extiende entre ensayos y todo a 3 meses, 4 meses, en una serie son más, pues al final... Entonces creo que es importante protegerse, pero bueno, a mí, volviendo a lo del método, a mí ese método me funciona. Con pequeños cambios, pero sí me funciona el convertirme en eso y a jugar a que voy a ser eso durante un tiempo. A mí esto es algo que me ha apasionado y he trabajado con más actores y también de teatro. Imagínate, cuando estás a lo largo de una gira, incluso durante años, haciendo un mismo papel. Sí, o sea, sí. ¿Cómo no vas a identificarte? Si yo me identifico con el que se pone la bata y el que es el doctor y salgo de la consulta y hay inercias. Y el político, el policía, o sea, ¿cómo vas a... Si lo llevas repitiendo durante años, ¿cómo no vas a ser ese personaje? ¿Vale? Creo que es inevitable. Y mira, respecto al método, pues a mí es algo que me apasiona y me ha generado muchas interrogantes, porque ¿quién puede decir mi personaje empieza aquí y luego ya soy yo? O sea, yo mismo como médico estoy identificado con la autoimagen que tengo proyectada de lo que es el médico, el policía, el maestro, Sí. la enfermera. O sea, y claro, pero es que un actor que además se está simulando, le están poniendo un peinado durante X tiempo, está simulando cómo eso no va a actuar en sus neurotransmisores, en su sistema nervioso, en su forma de moverse, porque estás imitando durante X horas y durante muchos meses estás imitando exactamente un deportista cuando Will Smith hizo de Ali, etc. O sea, ¿cómo no vas a mimetizarte y van a cambiar tus procesos cognitivos, tus pensamientos, tu forma de moverte, de comportarte con otras personas? Yo me acuerdo, Val Kilmer interpretó a Jim Morrison, o sea, magistral, y se obsesionó tanto que los compañeros del grupo de Jim Morrison escucharon algunas pues, audiciones y cómo cantaba y no sabían distinguirle. Wow. Man on the Moon, no sé si te acuerdas esta película Sí. de Jim Carrey. Sí. O sea, hay vídeos donde Jim Carrey además lo dice, necesitó meses de desintoxicación. No me acuerdo el humorista en cuál está basada, que está basada en hechos reales. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Y Jim Carrey afirmaba que se llegó a meter absolutamente tanto en el personaje que él sentía las emociones y los procesos mentales que tenía Andy Kaufman, y hay vídeos en los cuales, 15 años tras la muerte de Andy Kaufman, Jim Carrey está hablando, abrazándose con la familia de Andy Kaufman, con su padre, pidiéndole perdón por cosas que habían pasado hace años. O sea, dices, ¿qué me estás contando? ¿No? Y la hija tuvo una conversación con él que no pudo tener con su padre también. ¿No? Claro, la hija de Andy Kaufman. Claro. Esto me recuerda, no sé si te acordarás, además, 2 anécdotas. Ese año del turco, en el 2021, me acuerdo que me llamas un día y dices, oye, el turco me está atrapando. Me estoy mimetizando en la bestia esta, el demonio este del turco, que estaba hoy con los amigos hablando, y estaba el perrito al lado y lo he ido a acariciar y lo he cogido del cuello, no me he dado ni cuenta, lo he cogido con el antebrazo, casi lo ahogo. Ya, es que justo de lo del perro no me acuerdo, pero sí es verdad que... Perdona, ese mismo año, ¿tú te acuerdas que para Marea Negra era, sí. Me decías, oye, tengo unas escenas en la selva y, tío, me ha dado por ver documentales de gorila y me siento un gorila y pienso en el gorila? Y es verdad que en las escenas en las que sales después del combate de boxeo que haces en la selva, te mueves como un gorila. Mira, volviendo a Stanislavski, que lo he resumido en Es como si, hay una técnica que es inspirarte en animales que te dan mucho. Yo, por ejemplo, en ese personaje que lo que acabas de decir, trabajé un gorila. Y era, pues sí, por ejemplo, en ese caso me daba la forma de moverme, me levantaba así, como me ayudaba mucho a la forma de mirar, de pensar en un gorila que es como que mira y luego va. Ayuda mucho trabajar con animales. No siempre lo encuentras, no siempre encuentras un animal, pero cuando lo encuentras ayuda mucho técnicamente. Pero volviendo a esto que decías del turco, de otros personajes, claro, tío, es que, y al contrario también, porque también... el último personaje que he interpretado de la película que se ha estrenado, también te hice la llamada de decirte, Tony, estoy por los suelos. O sea, había adelgazado 12 kilos. Lo hice fatal porque sabes que siempre te llamo para tema de nutrición, pero en este caso no tuve tiempo y tiré.
Y claro, no entrenaba para que no me diera hambre, o sea, también estaba con el hombro fastidiado, pero también la rodilla, con lo cual tampoco podía correr. Y había días que me comía un kiwi. Y claro, ¿En todo el día? en todo el día. No, no muchos. Otro día sí me comía igual una pechuga de pollo, pero comía muy poco. Y recuerdo que te llamé y te dije, tío, estoy transitando esto desde la consciencia y desde el placer y siendo consciente de todo lo que está pasando, la falta de libido, la falta de alegría, estaba muy triste. Pero claro, la inanición y la falta de actividad y la falta de alimento también me hacía estar más vulnerable, que yo lo necesitaba para el personaje. Claro, es que me dijiste, que me acuerdo que decías, es que en realidad, por lo que pide el personaje, creo que me viene bien estar depresivo. Sí, incluso sabiendo que tienes aquí un balón de rescate, que cuando termine la película, yo, o sea, me había autoprogramado para decir, en cuanto termine el rodaje, al día siguiente cambio de chip. No es al día siguiente, Bueno, tardas eso también es acción masiva. Ya que necesito esto para este personaje, busco el entorno donde me deprima. totalmente, es acción masiva. Sí, acción masiva. Tío, es que me hace gracia porque me veo como obsesionado, pero Método Acción Masiva, por Alex González. Ya auguro un método. sí, tío, y si no tomas acción masiva con algo, entonces asume que no estás haciendo todo lo que podrías hacer. Que también es lícito. Que Hacer también las es cosas lícito. a medio gas cuando toca. Si eres honesto con el otro, oye, no estoy en este momento, Claro. pero igual para ti ya es mucho que te dé el Sí. 50%, pero estoy lesionado, lo que sea. Hay un futbolista, joder, Sí. que para un equipo con que le dé el 60%, pues puede valer. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, a ver, es que al final es una cuestión de estadísticas. Si yo me levanto de 7 días que tiene la semana, 7 días voy a clases de interpretación, me preparo el acento, trabajo con un coach, voy a tener más o menos posibilidades que el que lo hace 3 días a la semana. Solamente por eso ya mi campo de posibilidades aumenta, por tomar acción masiva. Pero cuando no tomo acción masiva porque estoy vagueando, no me puedo quejar de que no obtengo los resultados que quiero. Claro, fíjate, yo me acuerdo en aquella época, o sea, yo siempre te he visto muy alegre, muy dicharachero, muy... Además tú, ya sabes que siempre que nos vemos es abrazo, a que bien te veo, Tony, o sea, que te sale esa espontaneidad. Y es verdad que me llevabas diciendo semanas, pues, jolín, tío, es que rodamos además a oscuras, viajes, no veo el sol, no estoy comiendo, no estoy entrenando. Y al no poder entrenar, y esto ya es muy bien conocido por la medicina, no se liberan neurotransmisores, endorfinas, que los procesos moduladores que se generan del sistema nervioso que hacen que tú entres en un entrenamiento medio depresivo y sales contento. Esto lo habrás vivido 1.000.000 de veces Sí, sí, sí. y te habrá servido para otras épocas en las que necesitas desalojar de la mente las obsesiones y te piras a entrenar, etc. Sí. Y encima, claro, tú estabas en inanición. Es que esto, una persona que tiene una anorexia, que baja peso, etcétera, esto le afecta a los neurotransmisores. Tío, y recuerdo que quedamos en Barcelona a cenar, estabas en mitad de rodaje, o sea... ¡Guau, tío, qué y fuerte! O sea, ahí estaba en el hoyo máximo, esa cena en Barcelona, ¿te Claro, acuerdas? es que me acuerdo, yo estaba sentado esperándote y llegas y digo, pero este tío, ¿qué coño le pasa? O sea, estabas Va, en la tío. cena mirando al suelo, Estaba jodido. estabas así, no sé cuántos, y llega un momento que como dice, perdona, Tony, y además medio titubeando, digo, o sea, la voz baja y esto, y dice, es que no sabía ni venir. Pero como alguien que queda en una cita por primera vez, dice, es que me tengo un grano, ¿qué va a pensar de mí? Dice, es que, tío, mira, te lo voy a confesar, es que me daba palo que me viera muy delgado. Va, tío, es que ahí, y mira que tú y yo nos lo contamos todos, incluso previamente te había dicho... Me vas a ver "Tío", muy delgado, ¿eh? y te había dicho, no como, o sea, estoy experimentando esto, pero siendo el observador y diciendo, De estar jodido. soy consciente de que está pasando esto, pero qué guay que lo puedo poner al servicio de algo artístico, pero ahí que había terminado la película, que me acaba de terminar y me estaba costando remontar y sí que bueno, volviendo a lo del método, pues tío, Claro, sí claro. que pagas Fíjate si te influyó. sí pagas un precio, la verdad que sí, porque al final es jugar con algo que me has hecho antes una pregunta que te contesto ahora. ¿Cuánto algo merece la pena, me has dicho, no? O si lo harías. Sí, Tío, ¿hasta dónde sacrificarías, llevarías al extremo? Porque esto yo creo que ha sido creo que no es lo mismo
hacer de boxeador, porque al final es ponerte fuerte. Sí, pero es que aquí sí. fue reventarte. Tío, es reventarte y salirte de los parámetros que se espera de ti, la autoimagen de personajes que he hecho, luego mi imagen también como has dicho antes, como persona, que estoy también manteniendo la imagen de que siempre estoy alegre, que es verdad que es mi naturaleza, pero el decir, hostia, ahora no me apetece estar alegre, no soy el... Bueno, esto es un poco superficial, pero la foto de Instagram con abdominales, no soy nada de eso. Estoy descubriendo una parte que también existe en mí y que hasta ahora no le había dejado expresarse, que es la de, bueno, de lo que hemos hablado siempre, que es ser un hombre o el no tener que atender las expectativas y el dejarte un poco en paz y decir, pues ahora soy esto. Y también es parte de mí. Y será pasajero. Y pasará y pasaré a lo otro. Pero no sé, tío, me parece interesante poder... Dicho esto, espero tardar mucho en volver a experimentar algo así porque se está muy bien estando Sí, bien y estando pudiendo bien. hacer deporte y relacionándote de manera sana y con confianza, pero bueno, también es interesante asomarte a esa parte tuya. Incluso entender y no juzgar tanto a personas que sepas que están atravesando esas situaciones. Sí. Mira, siguiendo con la entrevista, antes has dicho que, y lo has dicho muchas veces, ¿vale? Que has sido claramente influenciado y educado por un matriarcado, ¿vale? La influencia del sexo femenino y que evidentemente esto ha influido tu vida, ha influido tus comportamientos, tu forma de ver la vida. Te quería preguntar hasta qué punto piensas que como actor las decisiones a la hora de coger un personaje han podido venir supeditadas inconscientemente, porque, como bien te he dicho antes, mis decisiones laborales y profesionales creo que cada vez menos, pero porque soy consciente de que han estado muy supeditadas a ese adolescente que quería cumplir con papá y mamá, especialmente yo en mi caso por papá, pero tú a lo largo de tu carrera piensas que las decisiones laborales, los papeles que has cogido, etcétera, han venido influenciadas por ese abrigo emocional tan femenino. La verdad, Tony, no sé si tanto las decisiones, pero desde luego mi forma de ser y mi forma de trabajar sí que pienso que están muy influenciadas por el entorno en el que he crecido, que ha sido un entorno, un matriarcado muy femenino, con mi madre, con mi abuela, con mi hermana, con todas las amigas de ellas. Y creo que eso me ha dotado como de cierta, no tanto sensibilidad, sino como perceptibilidad, que creo, mi experiencia creo que las mujeres tienen una, bueno, como un sexto sentido, o al menos en mi mundo, las mujeres que conozco con los hombres que conozco, estadísticamente las mujeres tienen más percepción de las cosas, del estado de ánimo, ¿no? Sabe detectar cuando estás un poco más triste, y mientras que mis amigos hombres pues no tanto, ¿no? Y creo que esa perceptibilidad sí me la ha dado estar en un entorno femenino, y creo que eso me ayuda a la hora de hacer la lectura de un personaje bueno, creo que es una de mis virtudes como actor, pues esa quizá sensibilidad. Y luego, por darte lo que quieres, porque me estás mirando como diciendo, mójate. ¿Cómo nos conocemos, eh? Creo, hubo un momento que digo, que es curioso que yo, siendo un adolescente o preadolescente, como te decía antes, que tardé mucho en crecer de alguna forma, ¿no? En desarrollarme, mejor dicho. Pues con 15 años todavía no había cambiado mi voz. Estaba como incómodo en mi cuerpo, viendo a todos los niños de mi edad que ya eran como hombres, y yo tardaba mucho en desarrollar. Si me hubieran dicho en ese momento que yo terminaría siendo actor, y no solo actor, sino muchos de los personajes que he hecho atienden a esa imagen arquetípica de lo que se supone que es ser un hombre, que ese concepto está cambiando, pero tú me entiendes, ¿no? Como el hombre que salva a la James chica, Bond. que James Bond, bueno, especialmente en la serie del Príncipe o Vivir sin permiso u otras. Digo, qué curioso, digo, ¿y de dónde, cuál es el recorrido que hay que hacer para un preadolescente que vive eso, luego terminar haciendo
siendo actor y encima haciendo personajes que atienden a esa imagen arquetípica totalmente opuesta a lo que fue mi adolescencia. Pues supongo, y aquí ya me meto en tema de terapia, que no tengo ni idea, pero me voy a tirar un órdago y creo que supongo que tendrá que ver supongo que por satisfacer lo que yo pensaba que sería la imagen del entorno femenino de lo que es ser un hombre. No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. O sea, lo digo no sé, por dejar aquí un tema abierto y de reflexión, ¿no? Que es un tema que sería maravilloso abordar en otro momento porque ya ocuparía toda la sesión, pero tú tienes un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo que lo lea, que habla sobre la testosterona, y el libro empieza planteando una pregunta maravillosa y necesaria que es ¿qué es ser un hombre? Totalmente. ¿Qué es ser un hombre? Es que a día de hoy no tenemos ni idea de lo que es ser un hombre. Y además, si crees que tienes un concepto, va a cambiar al día siguiente. Eso es. Y bueno, pues en esa búsqueda de qué es ser un hombre, supongo que puede que haya algo inconscientemente de eso, de satisfacer lo que yo entendí por una demanda. Mira, yo sí que voy a sacar una lectura. O sea, ya sé que has sufrido bullying por parte de Iván y de mí. Joder, constantemente. Vale, pero voy a contar algo a la audiencia, algo en realidad que me parece maravilloso, y creo que yo quizá no es así, pero sí que creo que es por la influencia femenina que has tenido a lo largo de toda tu vida. Yo creo que los hombres quizá cuando tenemos más presente la figura paterna, etcétera, o no tenemos tanta influencia materna, somos vastos. ¿Vale? En general, hay de todo, ¿vale? Yo soy un vasto. Yo veo a mis amigos, a la familia, les doy un abrazo que casi les parto la espalda, ¿vale? O sea, les cojo aquí del cuello, o sea, que soy muy vasto, pero en general muchas veces somos así, o no nos... La primera instantánea y los primeros segundos de vernos no atendemos a los detalles, de cómo se presenta la persona, cómo se presenta físicamente, emocionalmente. Sí. Y yo creo que en este camino que todos los seres humanos necesitamos de autoconocimiento y conocer los rasgos que tenemos, no significa que un rasgo sea ni bueno ni malo, todo tiene su lado positivo, su lado negativo. Pero yo, aunque nos hemos burlado echando muchas coñas, Iván y yo, de ti, pero creo que también te ha permitido conocerte a ti mismo durante todo este año. Sí. Hay algo que además tú nos lo explicaste. Tú cada vez que te he visto, que ves por primera vez, después de meses o eso, a un amigo, a una persona, te salen durante 5 o 10 segundos algo que es más femenino que masculino, que es abrigar emocionalmente a la persona para que se encuentre bien, que quite sus tensiones, validarlo en cierto modo y atraerlo a «qué bien te veo». ¿Cuántas veces es repetido desde hace 7 años conmigo, con Iván, con todos? Te quedas así. Toni, no quiero incomodarte, pero te veo espectacular, tío. Y el otro baja la... Has expresado, lo has dicho de una forma muy bonita, que es abrigar emocionalmente. Sí, y es que el otro baja las tensiones, y los hombres... Yo no lo puedo evitar. Yo muchas veces pues quedo hasta con colegas de toda la vida y vas a la guerra. Es que no mira, yo en muchos podcasts casi todos me han entrevistado hombres, y las 2 entrevistas que me han hecho mujeres digo, ostras, qué calma, no tengo que luchar, no hay... Y oye, ¿qué le vamos a hacer? Y soy consciente de eso gracias a que luego vi lo acogido que me sentí, por ejemplo, con la mujer. Y para mí eso es de elogiar, creo que es innato en ti. Además, me acuerdo que cuando te lo dijimos, Iván y yo, ya sabes que te imitamos y hacemos las cosas. No me pasáis una. Pero es verdad que es lo primero que te he dicho hoy, hacía un par de meses. Claro, que no te veía. Y digo, qué bonito, porque y es lo que tú dices, que no lo hago como estrategia, es que lo veo. Sí que lo veo, tío. Es lo que te quiero decir, o sea, sé que lo ves en todos los seres humanos. Sí. Pero te he dicho antes, cuando tenías el pelo largo no dije nada. Nunca me lo dijiste. Pero te he visto con barba, que no te había visto con la barba tan crecida, tan poblada. Te he dicho, tío, qué guapo estás. pero es que lo pienso de verdad. Pero sí, entiendo lo que dices. Obviamente lo he recogido desde que me lo dijiste. Además me lo has dicho suficientemente veces como para... Me lo tomo como esa, bueno, como lo que eres, un amigo que me ayuda a crecer y a poner muchas veces decir... cuando se hacen coñas de la forma de ser de uno,
Es arrojar luz. Es arrojar luz. Y poner conciencia sobre algo que estás haciendo, Sí. que igual que, bueno, has utilizado un eufemismo, abrigar emocionalmente, también puede ser un arma de seducción, obviamente. Masiva. Masiva. Y sí, soy consciente de ello. Y es bonito poder arrojar luz y reírte y crecer, porque al final hay herramientas que yo creo que en este caso, pues que me la digas tú, para mí es una forma, la vida expresándote a través de ti, diciéndome, Alex, ya no te hace falta. Qué bueno. Ya no lo necesitas, ya puedes pasar a lo siguiente. Y qué bonito poder darte cuenta y poder seguir evolucionando. Y el ejemplo que ponías del barco de Jack Sparrow, de decir, no pasa nada. Con la incertidumbre a lo siguiente. Totalmente. Mira, pasamos a la siguiente sección, que son preguntas rápidas. Ok. ¿Vale? Puedes desarrollarlas, pero bueno, vamos a intentar pues bueno, ser escuetos con las respuestas. ¿Eres hoy lo que soñabas de niño? No. ¿Qué soñabas ser de niño? No, de niño no tenía muchas herramientas para soñar. O sea, no... Siempre pongo el ejemplo de, ¿sabes cuando de repente te doy un lapicero y te digo, Tony, dibuja lo que quieras, eres libre, lo que tú quieras? Y dibujas lo que quieras con el lapicero ajeno a que existen 18 colores más. Ni siquiera sabes. Y yo cuando era niño no sabía que había tantas cosas para elegir. Y a lo largo de los años he ido descubriendo y sigo descubriendo a día de hoy, porque se ha popularizado mucho el término soñar en grande, pero hay que entrenarse para soñar en grande. Yo recuerdo cuando leí el guión de la película que me has mencionado antes de X-Men, yo nunca había leído, solamente había leído guiones de un presupuesto máximo de 3 millones de euros. Nunca había leído un guión de un presupuesto de 180 millones de euros, de dólares. Entonces, no sabía imaginármelo. O sea, me lo imaginaba, pero no me lo podía imaginar tan grande como... Entonces, bueno, de niño tenía sueños, pero tengo que decir que la vida ha sido y es tremendamente generosa conmigo y me ha dado mucho más en todos los sentidos de lo que hubiera podido soñar. ¿Qué hábito no perdonas aunque estés rodando? ¿Qué no dejas de hacer? ¿Qué no dejo de hacer? Para ti es sagrado. Bueno, deporte. ¿El estrés te motiva o te bloquea? Me bloquea. Un mito sobre la salud que hayas vivido en propia persona que quieras desterrar. Entrenar más es mejor. Es muy Ahí importante. Sí que estoy muy de acuerdo contigo. Muy importante el descanso. Y a partir de los 40 en los hombres, creo que más todavía. Una peli que te haya inspirado, que no sea tuya. Pues me inspira mucho Interestelar, de Christopher Nolan. La de Matthew McConaughey, ¿no? La de Matthew McConaughey, sí. Buenísima. ¿Qué le dirías al Alex de hace 20 años, con 25 años? ¿Ya fuiste nominado al Goya con 25? Sí. Justo, ¿no? Sí, con 25 me nominaron al Goya. ¿Qué le dirías? Simplemente le diría, confía, lo estás haciendo bien. ¿Una palabra que te gustaría que te definiera dentro de 20 años? Wow, Tony, qué difícil esta, ¿eh? ¿Cómo? Una palabra que me gustaría que me definiera dentro de 20 años. No lo sé, Tony. Me explota la cabeza ahora mismo. No sé. Puede ser la respuesta, no lo sé. Aún no te ha llegado la respuesta. Vale. Me llamas, ¿eh? Cuando te llegue. Cuando me llegue te llamo. No lo sé. No sé la respuesta. La dejamos ahí. Vale. Vamos a ir acabando porque estamos dando una chapa que flipas. No sé cómo era. Está aquí tu hermano y los están diciendo, madre mía, para montar esto... Claro, si fuera por mí estaríamos 2 horas más, pero vamos a ir finalizando. Hay algunas cosas que quiero aterrizar. Recuerdo hablar una vez contigo del término de la epigenética. Sí. Vale, mira, yo creo que es recurrente constantemente, como ya desde hace años
la gente empieza a hablar de ti como el caso Benjamin Button español. Sí, tío, justo anoche me pasó. Bueno, perdona. Sí, sí, no, por eso, o sea, y yo lo veo, o sea, el eterno adolescente, no pasan los años, cada vez mejor, más guapo, cómo sigue así de juvenil, etcétera. Incluso tú me has dicho muchas veces, tendré que sacar una marca de cosmética, porque, jolín, Sí. es que se me pone a huevo, etcétera. Sí, sí, sí. Pero mira, aquí te voy a hablar un poco también de neurociencia, de ciencia, etcétera, y una cosa que una vez compartí contigo y tú me dijiste, joder, Tony, pues te digo que sí. Y me dijiste una anécdota que es que Sí. me hizo mucha gracia. ¿Vale? En medicina, en los últimos años ha cobrado cada vez más auge un término que es la epigenética. Por un lado tenemos los genes y la genética, que es, digamos, la determinación de cómo determinados genes desde que has nacido van a expresar determinadas proteínas y son las que definen el color de tu piel, de tu cabello, de tus ojos, la que definen relativamente pues cómo es tu metabolismo, Sí. pues, la altura a la que vas a llegar, las extremidades, la que determina genéticamente que un deportista tenga cualidades innatas, ¿vale? Eso es la genética. Y luego está la epigenética, que cada vez cobra más auge, porque es la que, digamos, es los factores multifactoriales que determinan la expresión de unos u otros genes, de forma que, según dónde vivo, según con quién vivo, según cómo me desarrollo, según el papel que estoy interpretando durante mucho tiempo, según lo que como, según el déficit calórico o el superávit calórico, el deporte que hago, etcétera, va a existir una expresión de unos u otros genes que son los que finalmente me configuran, ¿vale? Físicamente, emocionalmente, etcétera, incluso las concentraciones de neurotransmisores que son los que determinan cómo me comporto emocionalmente. Y claro, yo te decía, tío, la forma en que pensamos, la forma en que nos comportamos y nos relacionamos con el ambiente y con las personas y nuestra forma de pensar, esto también impacta en los genes. Digo, yo creo que hay personas, a esto que le llaman el síndrome del Peter Pan, o creo que hay personas que se siguen viendo a sí mismas independientemente de la edad biológica como adolescentes o chavales, que estoy seguro que de una u otra forma, y esto será una paja mental que yo me haré, pero alguna vez esto se podrá demostrar científicamente que genera un impacto en nuestros genes. Y tú dijiste, tío, pues estoy de acuerdo. Dice, porque fíjate, acabo de hacer una serie en la que tengo que hacer de padre. Y llego el primer día y me pone un adolescente, no sé qué edad tenía, 16, 17 años. Claro, yo veo el guión, digo, yo no me identifico con esto no puede ser. No, es que no lo voy a hacer bien porque... Y voy a hablar con el director, tío, es que nadie se lo va a creer porque es que no encaja. Claro, y me miró el director y dice, pero ¿qué me estás contando, Alex? Que tienes 44... Echa cuentas. Echa cuentas, tienes 44 Claro, años claro. y tienes edad para ser un adolescente, para tener un hijo adolescente. Totalmente. Y claro, o sea... Sí, sí. Igual que un padre con 28 años, tú lo ves en un año, se deja barba, le cambian los comportamientos, evidentemente hay más carga de trabajo, todo eso está claro y esto también impacta en que dejas de cuidarte, no vas al gimnasio, etcétera, ¿vale? Pero sí que hay una influencia en cómo te ves. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. No sé si hay algún estudio que hable sobre esto, pero sí, yo te puedo decir, pues la verdad es que me cuido. La verdad no siento que me cuide en extremos, sino intento seguir, no sé, los biorritmos y tampoco tengo una alimentación perfecta, ni el sueño es mi talón de Aquiles, duermo fatal, como bien sabes, pero sí que hay algo de... Estoy como muy pendiente de, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, de movilidad. Veo que de repente ya no me puedo poner en la postura de, por ejemplo, en cuclillas y detecto que pues me pongo a acción masiva y digo, esto no puede ser, yo no puedo. Entonces es verdad que sí me observo mucho y estoy en términos de salud, pero sobre todo, Tony, es lo que dices. Es que, no sé, creo que también hay algo que tiene que ver como con la ilusión. En eso también me ayuda mi trabajo porque actuar tiene que ver con preservar el niño que juega. Play. Sí, play. Y hay algo de eso que a lo mejor me ayuda en la vida. Luego es verdad que pues, de momento no tengo hijos y también eso supongo que es un... Bueno, sí, porque ahora sé que nos escribiría gente diciendo, claro, es muy fácil si no tienes dos niños. Y es verdad. Y es verdad, porque es un acto de generosidad tan grande que requiere de que tú renuncies a una parte de ti. Es así. Con perdón, lo que yo creo que es la paternidad y por lo que veo en mis mejores amigos, que son unos padres y madres
maravillosos, pero renuncias a una parte de tu vida, de tu sueño, de tu alimentación, de luego lo puedes, obviamente, organizarte lo mejor que puedas, pero creo que hay mucho que tiene... Cuando sea padre, Tony, ya volveremos a hacer el podcast y vendré aquí reventado diciéndote, he dormido jodido. 2 horas, ya. Pero bueno, sí, pero estoy de acuerdo contigo, que hay algo de esa parte de la autoimagen. A ti te pasa un poco también. A ti te pasa un poco también que yo también creo que te... Mira, tengo un amigo que aparte de ser padre, tiene desde hace 2 años una responsabilidad muy grande como empresario. Está al cargo de muchos puestos de trabajo y le ha cambiado la cara. Pero aparte digo, tío, ¿por qué te has dejado la barba? Se ha dejado una barba... Y él ni se da cuenta, pero yo creo que inconscientemente es lo que dices tú de la autoridad o el ejemplo que ponías. Un padre quizá más joven con 30 años o con 35 que tienes un hijo adolescente y tienes que quizá ser una imagen más autoritaria. Inconscientemente quieres que, evidentemente, tu niño sienta cierta autoridad ante quien le está hablando. Sí. Es normal, no puede ver a un adolescente. Sí. Pues sí, la verdad, Tony, no sé qué es, tío. Será genética, epigenética, meditación, no sé, tío, pero bueno. Ya veremos cómo estás a los 60 años. Pues mejor que ahora, tío. Claro Cada año mejor. Mira, voy a ir a la última parte, ya a la última reflexión y quería que me hablaras tanto de ti como lo has vivido o quizá también de otros actores. Mira, yo una de las personas que sinceramente más me ha enseñado por su profundidad y su transformación profesional es Jim Carrey. ¿Vale? Hostia, me ha enseñado como médico y me ha enseñado a entender muchos procesos que fisiológicamente ocurren y que luego incluso traslado a muchos pacientes cuando están viviendo la presión. Él hablaba de Jim Carrey, de cómo a lo largo de toda su vida montó un personaje en pos de aliviar la infelicidad y las enfermedades crónicas que tenía su madre. Entonces ya desde bien pequeño intentó desarrollar un personaje que generara felicidad, risas y que diera sentido a su vida, porque su madre desde bien pequeña, ¿vale? Pues desde bien pequeño había tenido, creo que artritis reumatoide, bueno, determinadas enfermedades y él veía el dolor de ella y él se iba a la habitación de al lado y ya empezaba a prepararse su personaje cómico. Wow. Cuando ya empezó poco a poco, pues a los 18, 20 años, sus primeras actuaciones, etcétera, ¿vale? Y empezaba a imitar, él veía que conseguía alegrar a las personas y empezó además a identificarse con el personaje que alegra a las personas, que da risa a las personas, que permite que se evadan de sus problemas y eso empezó a potenciar ese personaje que además se multiplicó, evidentemente ya, pues con Ace Ventura, Dos tontos muy tontos, ¿vale? Todas esas películas pues brutales de los años 90 de Jim Carrey. Y él hablaba como llegó un momento donde en esas películas evidentemente tenía que estar durante 3 meses haciendo el tonto, poniendo caras, esas caras histriónicas que él hacía y durante luego pues las premiers y los meses de después, pues toda la gente salía esperando de él ese personaje histriónico, risueño, que le permitiera evadirse. Y él además se identificaba con que yo tengo que hacer esto y este es un papel que Dios me ha otorgado o que la vida me ha otorgado y que qué bien que yo esté haciendo esto y qué orgulloso me siento de mí. Dice, y no entendía por qué, al acabar más o menos ya la premiere y la distribución de la película, caía en una pena espantosa, en un dolor emocional y en un vacío. Entonces, como yo asumía que eso no era normal, que mi yo normal es el otro, que es además el que tiene un sentido, y yo intentaba retornar a ese inmediatamente, porque es con el que yo estaba identificado, tomaba Prozac, ¿vale? Un antidepresivo, ¿vale? Pues que le daba al psiquiatra. Ya cuando tuvo las grandes crisis con Man on the Moon, que ahí realmente ya tuvo que ir a terapia y demás para desintoxicarse del personaje y demás, pues él empezó a entender su explicación y dice, a cualquier ser humano, sea un actor, no solo al actor, pero también un deportista, un empresario, un padre, una madre, tarde o temprano te empiezas a identificar con el rol y aquello que tú interpretas que es bueno para el mundo que tú estás dando, con lo cual quieres seguir dándolo desde el momento que te levantas por la mañana. Y llega un momento que la presión para el cuerpo y para el sistema nervioso, para ti mismo, de sostener al personaje es tan brutal que el organismo, el cuerpo, necesita un respiro. Y eso es la depresión. Despresurizarte del personaje que ya no puedes sostener para, con calma y con paciencia, acuérdate del gusano, surja el nuevo yo que ya está preparado para dar, ya veremos, algo nuevo, ¿no? Y claro, y así fue como él empezó a alejarse
de los papeles más cómicos, ¿no? Y él ahora pues habla de eso, de que si honráramos a la depresión, no hablo del llanto, de la pena, que es esporádica y en un día la podemos tener 1000 veces, al igual que la risa, no, habla de la depresión, de decir, no puedo tener estímulos, no puedo quedar con nadie, no tener miedo a ellos, ser honestos como para compartirla, pues daríamos el tiempo suficiente como para luego retornar. No sé tú como actor o compañeros de profesión si has pasado por esos momentos de necesitar deprimirte y sostenerte deprimido. Sí. De hecho, el momento que comentábamos antes que nos encontramos en Barcelona ha sido de los peores momentos que yo he vivido, la verdad. El otro día leí una frase que decía, la depresión es como una señora mayor que viene a visitarte a casa y le tienes que dejar que entre y preguntarle cómo está. No le puedes cerrar la puerta y decirle, no, vete de aquí. No. Y digo, bueno, qué fácil es decirlo y qué difícil cuando estás en ese abismo, caminarlo, cayendo. No sé, sí, la verdad que quizá lo más difícil de la depresión es sentirte acompañado, ¿no? No sé, yo es lo que he podido identificar, esta cosa que todo el mundo ya sabemos, que puedes estar rodeado de gente y seguir sintiéndote solo. Y en mi opinión, yo reflexioné sobre esto y digo, ¿qué es lo que me hace sentirme solo? El saber que tienes una lesión y nadie puede entender la lesión, ¿no? Como claro. Que si tienes una muñeca fracturada, simplemente por llevar un cabestrillo todo el mundo dice, no, que cuidado, no cojas esto, pero cuando tienes depresión, que lo que tienes es una rotura por dentro. Y yo creo que lo que te produce soledad es que nadie sepa con exactitud qué nivel tienes de rotura, ¿no? Y que te puedan acompañar desde ahí o sentirte acompañado, que en definitiva es entendido y comprendido. No tengo ninguna solución. Estoy diciendo reflexionando sobre cómo... Reflexionando. Sí. Lo de Jim Carrey que decías, jolín, leí yo también que lo de los padres y que para colmo encima sus padres fallecieron antes de que pudieran ver el primer éxito suyo como actor, que además creo que cuando estaba en bancarrota y sin que nadie lo conociera y haciendo shows en los bares, se escribió un cheque. ¿Sabías esta historia? No. Pues se escribió un cheque por valor de $5 millones a su nombre para cobrarlos en los próximos 5 años. Y 2 días antes de que se cumpliera el plazo que se había puesto en el cheque, fue lo que cobró por la película de, no sé si fue La Máscara o cuál sería, no me acuerdo ahora. Seguro, porque ese fue el gran... Sí. Claro. Que bueno, como detalle, que es una cosa que me voló la cabeza de decir, wow, qué ejercicio de confianza en sí mismo y también qué difícil arrastrar la frustración de que tus padres no hayan podido verte, triunfar en este caso en términos de que te vaya bien laboralmente. Bueno, Alex, ya sabes que seguiríamos aquí 3-4 horas más, pero los que estén viendo el podcast no sé cuánto tiempo habrán aguantado, cuánto habremos aportado, porque sí. Nuestros delirios han salido. Como siempre, todo un placer quedar contigo, hablar, profundizar, llegar a los términos psicológicos, emocionales a los que tengamos que llegar y aportarnos mutuamente. Espero que hayas disfrutado tanto como yo y no será la última vez que vengas por aquí. No será la última vez. Gracias por tenerme. Es un placer y una gozada hablar contigo siempre y decir con orgullo que soy tu amigo. Pues nada, para todos los que habéis aguantado hasta el final, espero que os haya encantado el capítulo. Yo lo he disfrutado mucho. Ya veis pues, lo bien que nos llevamos, Alex y yo. Y bueno, de esto trata nuestro júbilo, de reírnos de nosotros mismos, de sacar conclusiones, de banalizar incluso nuestras conclusiones y preguntarnos a nosotros mismos si son delirios. Da igual, aportar herramientas entre todos para llegar a nuestro júbilo. Y para todos aquellos que os gusta este contenido, queréis escucharlo, ya sabéis que podéis suscribiros en todas las diferentes plataformas, iVoox, YouTube, Spotify, Instagram. Y nada, simplemente finalizar con una frase de Jim Carrey, ahora que estábamos hablando de él, y creo que refleja muy bien la esencia de lo que ha ido este capítulo. Y dice así, espero que absolutamente todas las personas consigan la fama
el dinero y todos los sueños que han tenido a lo largo de su vida para que sepan que esa no es la respuesta.